Bien, la clase de hoy es introductoria exactamente en hablar de qué es la historia, para qué sirve, cómo se estudia, ¿no? ¿Cuál es su concepto? ¿Cuáles son sus elementos de análisis? ¿Cuándo nació? Etcétera, ¿no? Y luego vamos a pasar a la segunda parte, que ya es el proceso de humanización, ¿no? Que de repente, ¿no? Para algunos que ya han sido cicleros, esto es normal, pues, ¿no? Bueno, en mi caso yo también fui ciclero, así que no pasa nada, ¿no? San Marcos tampoco es que se ingresa a la primera, ¿no? Etcétera, ¿no? También es complicado. Bien, entonces, empezamos con el concepto general de la historia, ¿no? Es lo que normalmente te dice que es una ciencia social, ¿no? Que estudia sociedades humanas en el devenir del tiempo y un espacio determinado. Por ejemplo, ¿no? Pongamos un ejemplo, la Revolución Francesa, ¿no? Un ejemplo sencillo. ¿Qué pasó en la Revolución Francesa? Eso es un hecho histórico. Este hecho histórico sucede en un devenir del tiempo. Exactamente en qué año sucede la Revolución Francesa. ¿Alguien sabe en qué año sucede la Revolución Francesa? En 1789. Muy bien, señor, muy bien, excelente. Sí, como ha dicho su compañero, 1789, ¿no? Es el año donde sucede la Revolución Francesa. Obviamente el espacio es en Francia, ¿no? Y lo va a suceder, pues, ¿no? Aquí hay una cosa importante, ¿no? Muchos creen que la Revolución Francesa es una revolución hecha por el pueblo. No, es una revolución donde el pueblo participa, sí, pero no es que el pueblo lo haya hecho, ¿no? La Revolución Francesa es una revolución burguesa, ¿no? Que más adelante va a tener una explosión mucho más fuerte, que son las revoluciones liberales del 30 y del 48. No, pero ya no te preocupes, eso lo vamos a ver de acá en la semana 11, semana 12 más o menos, y ya vas a entender bien ese tema, ¿no? Bien, eh, ¿qué más? Elemento de análisis, ¿no? Proceso, causa, desarrollo, consecuencia, ¿no? Por ejemplo, la Revolución Francesa tuvo sus causas. ¿Cuáles fueron las causas de la Revolución Francesa? Las causas que tuvo la Revolución Francesa fueron varias, ¿ah? Hay ambientales, políticas, económicas, etcétera, ¿no? Esas son las causas, ¿no? Son múltiples, multicausales, ¿no? Es como aquí en la actualidad que muchos dicen, eh, ¿cuáles son las causas de la corrupción en el Perú, ¿no? ¿O cuáles son las causas de que el Perú siga siendo un país subdesarrollado? Hay miles, no es una, ¿no? No solo es la educación, son miles de variantes más. Igual pasó en cualquier tipo de hecho histórico, ¿no? Hay muchas causas. Entonces, en este caso, la Revolución Francesa tuvo una causa económica importante, sí, tuvo una causa económica importante, ¿no? ¿Cuál? Una de las causas económicas importantes fue que Francia empezó a participar en guerras, a pesar de que tenía problemas económicos, ¿no? Una causa ambiental de la Revolución Francesa fue el hecho de, pues, ¿no? De que empezó a haber escasez, ¿no? Empezó a haber hambrunas, y ellos, pues, ¿no? Es decir, la élite, la nobleza seguía viviendo de manera, pues, opulenta, ¿no? Lo cual llevó en que algún momento esta crítica hiciera que los Anculots también tomaran partido dentro de esta revolución, ¿no? Los Anculots son más conocidos como el pueblo, ¿no? Bien, desarrollo de la Revolución Francesa, bueno, ya sabes, ¿no? La Revolución Francesa tuvo un desarrollo gigante, ¿no? Sabemos que empieza con las asambleas, la convención, un consulado, y luego pasa pues al imperio napoleónico, que es cuando Napoleón quiere conquistar el mundo. Que bueno, antes Napoleón ya había otros conquistadores mucho más grandes que él, ¿no? Bien, consecuencias de la Revolución Francesa también tuvo sus consecuencias, ¿no? Que son gigantes, ¿no? Son gigantes, son enormes. Hay que recordar que la Revolución Francesa termina y no acaba ahí, ¿no? Porque tiene consecuencias. Una cosa importante de la Revolución Francesa fue que se sentó los derechos de la humanidad, ¿no? Los derechos humanos, que en la actualidad no se respetan, pero al fin y al cabo ahí existieron, ¿no? Y para adelante vamos a ver que de aquí esto va a influir en qué cosa, en las independencias de los países de América, y también va a influir para que más adelante existan lo que son llamadas las revoluciones liberales del 30 y del 48, ¿no? Bien, que se van a tumbar a la mayoría de monarquías que existen en Europa. Profe, en Europa todavía existen monarquías y aunque no lo creas, todavía existen. Profe, ¿y para qué sirven? Para nada, pero ahí están, ¿no? Porque la población lo quiere así, ¿no? Si no lo quisiera, no lo haría. Aunque hay una diferencia, ¿no? En Inglaterra la monarquía tiene un grado de aceptación grande por la población, pero, por ejemplo, en España la monarquía no tiene tanta aceptación como la tiene en Inglaterra, ¿no? Ahí les recomiendo una serie. Si te gusta el chisme, ¿no? Si una vez me preguntan a mí, profe, ¿y por qué se volvió historiador? Porque me gusta el chisme, ¿no? The Crown es una serie que habla sobre Isabel, ¿no? Que es la reina que todavía está viva, ¿no? Que hay un millón de teorías que dicen que es una reptiliana, una Anunnaki, esas cosas, ¿no? Pero eso es prácticamente parte del proceso cuando Isabel
II, ¿no? Porque hay una Isabel I, Isabel II empieza su reinado, ¿no? Si te gusta el chisme, te recomiendo ahí The Crown, que es una serie también histórica, ¿no? Bien, entonces, otro elemento de análisis es el contexto, ¿no? ¿En qué espacio sucede la Revolución Francesa? Ya sabemos, ¿no? En Francia. Tiempo, 1789, ¿no? Siglo XVIII. Y la sociedad de esa época todavía es una sociedad estamental, ¿no? Todavía, ¿no? Recuerda que hay un rey, una nobleza, ¿no? Y está el pueblo, ¿no? Que en esa época todavía, la burguesía pertenecía al pueblo, ¿no? O al tercer estado, ¿no? Como le decían, ¿no? Todavía, ¿no? Porque ya sabemos que después, ¿no? Ya es diferente, ¿no? Ya pertenecen a otro. Bien, utilidad social, ¿no? Profe, ¿sí sepa algo la historia? Sí sirve. ¿De verdad, profe? De verdad. Pero nadie nos hace caso, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, es una cosa triste, ¿no? Por ejemplo, no sé si se acuerdan, bueno, seguro no se acordarán, porque ustedes de 18, 19, ¿no? 17, 16 seguro. Y esto pasó hace 5 años atrás y tenían 11, ¿no? No habían noticias, creo, ¿no? ¿Quién ve a los 11 años noticias? Bueno, yo veía, ¿no? Pero, porque quería ser historiador y no sé, estaba medio loco. Pero, no sé, bueno, si se acuerdan de repente, PPK en un debate que tuvo con Keiko Fujimori cuando perdió por segunda vez, porque ahora ya cumplió el quino, ¿no? Lleva un libro al debate. ¿Qué libro llevó? ¿Alguien sabe? Por ahí, ¿alguien sabe qué libro llevaron? ¿Qué libro llevó PPK? Un libro de historia, un libro bien conocido. No es el de Basadre, pero también es un libro muy conocido. ¿Nada? Bueno, ya, está bien. Historia de la corrupción, ¿no? De Alfonso Quirós. Entonces, en este libro, Historia de la corrupción, Quirós trata desde cuándo viene la corrupción en el Perú, ¿no? Y no venía desde 20, 30, 40, ¿no? O sea, hace prácticamente más de 200 años atrás, ¿no? En el mismo virreinato ya había corrupción. Entonces, es un libro que para hasta dónde, que va hasta el gobierno de Fujimori, que es uno de los gobiernos más corruptos no solo del Perú, sino del mundo. Está en el puesto número 7. Entonces, en este gobierno de Fujimori es donde prácticamente llegamos a la cúspide de la corrupción y lamentablemente aún se mantienen personas allegadas a él que pues no son corruptas, ¿no? Pero si tú te preguntas, profe, ¿y la corrupción empieza con Fujimori? No, empieza desde el virreinato, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta, tuvo una utilidad social la historia en ese momento, en ese debate, lo tuvo. ¿Por qué? Porque PPK, pues, ¿no? Sacó el libro, ¿no? Y habló, pues, ¿no? Que en este libro decían algunas cosas, ¿no? Sobre corrupción, ¿no? Y obviamente atacó a Keiko, ¿no? Cosa extraña porque 2 años después se dieron la manito, ¿no? Con Cipriani, que vamos a hacer las cosas bonito, y al final al viejito lo votaron, ¿no? Porque esa es la historia del Perú. Pero bueno, entonces la utilidad social que tiene la historia es eso, ¿no? Comprender el presente a partir del conocimiento correcto del pasado. ¿Alguien lo usa? No. Un segundo ejemplo, ya para terminar este punto, sería el caso del fenómeno del niño, ¿no? Tú dirás, profe, ¿el fenómeno del niño es de hace 20 años? No. 100, no. 500, no. 1000, no. 10.000, ya por ahí, ¿no? Por ahí podría ser, ¿no? El fenómeno del niño viene de hace milenios, ¿no? Atrás. Profe, y si viene de hace milenios atrás, ¿por qué no hacemos nada para prevenir el fenómeno del niño? Porque a nadie le importa la historia. No, esa sería la respuesta, ¿no? No a todos le importa la historia. Es más, a los políticos no les gusta mucho la historia, ¿no? Por ejemplo, hoy, un grupo político de derecha, bueno, de ultraderecha de España, que se llama Vox, no sé si han escuchado, sacó un tuit. Entonces, no sé si lo sacaba en Facebook, pero sacó un tweet. En este tweet decía, pues, ¿no? Que hace 200 años atrás, ¿no? Hernán Cortés había ganado una guerra y que había liberado del yugo, ¿no? De había liberado del yugo a los aztecas. Entonces, es una forma de idealizar, ¿no? Que cuando vinieron los españoles, todo cambió y se volvió un lugar bonito, ¿no? Entonces, si te das cuenta, muchas veces cuando no tienes conocimiento histórico, puedes tergiversar la historia, ¿no? Es decir, tergiversarla que a tu beneficio, ¿no? Y lamentablemente eso pasa mucho, ¿no? Es, por ejemplo, en el caso de, ¿no? El caso de Cuba. La Revolución Cubana es un hecho muy, muy importante, eso sí, pero tampoco vamos a cegarnos a decir que no suceden cosas, ¿no? Que hay un descontento dentro de la población. Es como también el decir que en Venezuela ahorita no hay una dictadura. Entonces, ¿por qué la gente se va, no?
Es decir, muchas veces uno trata de acomodar la historia como le gusta, ¿no? Es como decir también, profe, en Colombia hace un mes no pasó nada. ¿Cómo que no pasó nada? ¿No? Han matado, desaparecido y violado a personas. Pero cada grupo muchas veces usa la historia para su conveniencia, ¿no? Por ejemplo, la izquierda usa la historia a veces para, pues, ¿no? Aparentar que de repente Cuba, Venezuela no son dictaduras, y la derecha también hace lo mismo. ¿Cómo? Diciendo, pues, ¿no? Que lo que pasa en Chile o lo que pasó en Colombia el año pasado no fue ningún tipo de dictadura tampoco, ¿no? Mataron, desaparecieron gente, las enterraron. ¿Qué es eso? Falso, no existió, ¿no? También, ¿no? Pues, digo, la historia tiene una utilidad muy grande, pero muchas veces es usado para conveniencia de algunas cosas, ¿no? Ahí tu compañero Fabricio dice, ¿no? He escuchado de Vox, no es de ultraderecha, es de derecha, hay diferencias importantes. Ujú. Habría pues que definir qué es una derecha y qué es una ultraderecha, como decir qué es una izquierda y qué es una ultraizquierda, ¿no? O como también ahora existe, ¿no? El centro republicano, ¿no? Pero Vox sí es de ultraderecha, tiene todas las características de un grupo de ultraderecha, ¿no? Que son más allegados al pensamiento, pues, ¿no? Fascista, ¿no? Pero bueno, eso ya lo vamos a hacer también en la Segunda Guerra Mundial. Ahí vamos a hablar detalladamente de marxismo, comunismo, socialismo, ¿no? Anarcosindicalismo, ¿no? Todo lo que usted quiera. Bien, entonces el origen, para poder hablar de la historia, sucede pues más que todo en Grecia, ¿no? En este caso tenemos por un lado Herodoto y por otro lado a Tucídides, ¿no? En el caso de Herodoto es el que investigó, recopiló todo lo que sucedió en las guerras médicas, por ejemplo, ¿no? Que mucha gente cree que en realidad, pues, ¿no? Los Medas, bueno, en esa época Herodoto creyó, ¿no? Erróneamente, que estaban peleando contra los medos, pero en verdad no estaban peleando contra los medos, sino contra los persas. Por eso que la guerra se llamó Guerra Médica, ¿no? Porque viene de medos. Pero en realidad es una guerra contra los persas. Bien, entonces, vamos a hablar un poco de las fuentes históricas. Aquí van a tener que tener un poco de cuidado y atención, porque no viene, pero cuando ha venido en pregunta, examen de admisión, lo de las fuentes históricas o de clasificación, ha generado problemas, ¿no? Ha habido gente que se ha equivocado. Entonces, para que no pases por eso, presta atención a lo que voy a hablar aquí. A ver, primero, fuentes históricas, ¿no? Todo vestigio de presencia humana que ayuda a reconstruir hechos históricos. Bien, entonces hay varios tipos de fuentes, ¿no? Empezamos por escrita, oral, material y audiovisual. La escrita, conformada por textos contenidos en diversos soportes, ¿no? Como libros, papiros, etcétera, ¿no? Hay un ejemplo, te ponen los dos, ¿no? ¿No? Esto y lo que está acá, ¿no? Son dos ejemplos. Oral, tradiciones, ¿no? Testimonios transmitidos de generación en generación. ¿No? Por ejemplo, todo el mundo ha tenido, pues, ¿no? Un abuelito, una abuelita, un tío que te cuenten las historias, ¿no? Sobre todo si cuando eres descendiente de personas que vienen de provincia, muchas veces tienen historias, ¿no? De terror, sobre todo, ¿no? Y esas historias se las ha contado su abuelo, su abuela, su abuela, su abuela, y así sucesivamente, pues, ¿no? Bien, entonces esas son las tradiciones orales, ¿no? Muchas veces también hay comunidades, o por ejemplo en el caso de los incas, ¿no? En el caso de los incas ellos no tenían escritura. Entonces, ¿cómo pasaban las costumbres de generación en generación? De forma oral, ¿no? De forma oral. Bien, ahora, material, todo evidencia física de presencia humana, ¿no? Artefactos, construcciones, desperdicios, restos humanos. Profe, el bacín de Tupac Amaru es una fuente de material. Sí, es una fuente de material. Profe, ¿pero para qué sirve? No importa, pues, no para decir que en realidad, pues, no es es el bacín de Tupac Amaru, pero es el bacín de Tupac Amaru, ¿no? Bien, ahora, le voy a hacer una pregunta porque normalmente muchos caen en esto, vamos si ustedes no caen. Vamos a ver. Al toque una preguntita nomás. Ajá. A ver, un fósil de dinosaurio es... Fósil de dinosaurio, ¿es o no es? ¿Es fuente material? A ver, vamos a ver. A ver, anónimo, sin falta, no me responde, no te preocupes. Vamos a ver. Ahí está. Ya pueden responder la encuesta. Ahí está. Hay una encuesta, hay una encuesta. Por arriba, respóndanla si pueden.
¿No pueden responder la encuesta? Ahí está. ¿Quieren responder la encuesta? Ahí está la encuesta, le he puesto ahí. Pueden responder si ustedes creen que el huevo de un dinosaurio es una fuente material. ¿No? Vamos a ver cómo va la votación. El sí está ganando, ¿no? El sí. No está ganando el NEL. Vamos a darle 20 segundos más para que respondan. No, ya, a ver. Ya, a ver, ahí ya. Vamos al fin. Bien, mira lo que hemos puesto acá. Fuente material te dice que es toda evidencia física de presencia humana. Humana. ¿No? Artefactos, construcciones, desperdicios, restos humanos. Profe, el popó de un humano de hace 10.000 años es una fuente material, sí. ¿No? El vacío, también el vacío. Entonces, ajá, ¿no? Tu compañero ahí por ahí, ¿no? Tu compañero Rodrigo lo ha dicho, ¿no? Por ahí tu otro compañero dice, ¿no? Alessandro dice, no es porque se refiere a presencia humana, es que no hay presencia humana, ¿no? Como compañero lo acaba de decir, ¿no? Por eso que esta es una pregunta complicada, ¿no? Acabamos de decir, ¿un fósil dinosaurio es su fuente material? No, no es una fuente material. ¿Por qué? De la historia, obviamente. No es una fuente material de historia porque obviamente cuando los dinosaurios existieron no estábamos nosotros, ¿no? Por lo tanto, no es una fuente material, no tiene nada que ver con nosotros. Entonces la respuesta era Nel, ¿no? La respuesta era Nel. Pero bueno, está bien. Entonces, ¿qué es? Es una fuente de la paleontología, ¿no? No es una fuente de la historia, ¿no? Es una fuente paleontológica, ¿no? Recuerda que la paleontología es la ciencia que estudia los fósiles de dinosaurios, porque los dinosaurios no existen. Claro, muy bien, ¿no? La historia inicia con el hombre y bueno, algunos dicen que inicia exactamente con lo que sería, pues, ¿no? En realidad la historia inicia cuando el hombre empieza a escribir, ¿no? Porque antes de eso se llama. ¿Cómo se llama antes de la historia? La, Prehistoria. ahí está, muy bien, ¿no? Así como recuérdate, la CEPRE San Marcos es antes de entrar a San Marcos, la prehistoria es antes de la historia, ¿no? Nada más. Bien, muy bien, excelente. Entonces, pasamos aquí, ¿no? A la última, que es la audiovisual, ¿no? La audiovisual, grabaciones de imágenes, sonidos mediante diversas tecnologías. A ver, ejemplos, a ver, ponme ejemplos, a ver, de fuentes audiovisuales. Para ti, a ver, fuentes audiovisuales, ejemplos. Nada, a ver, por ahí. Muy bien, Patricia, excelente. Los Vladivideos, obviamente, ¿no? Los terribles Vladivideos que dicen que hay más, ¿no? Por ahí. Una foto de la Segunda Guerra Mundial, excelente. Una foto de la Segunda Guerra Mundial. La primera película de la historia, también, claro. O todo tipo de película también es una fuente audiovisual, ¿no? Fotos, ¿no? Los Vladivideos, películas, ¿no? Profe, la música que escuchaba, no sé, por ejemplo, Augusto B. Leguía, también es una fuente. La grabación de la caída de las Torres Gemelas es una cosa espeluznante, ¿no? Creo que cualquiera que lo ve se queda como que atónito, ¿no? Es una cosa bien. Hay una serie en HBO, si la pueden ver, ¿no? No sé si tienen HBO, pero si tienen HBO, el HBO nuevo, el Max creo que se llama, hay una serie un documental sobre las Torres Gemelas, ¿no? Se las recomiendo a ver si la pueden ver. Pero bien, muy bien por participar, gracias. Entonces, pasamos a lo último, clasificación, directas o indirectas. Y aquí es donde muchos han equivocado, ¿no? Aquí muchos han equivocado, tienen que tener cuidado, por favor, tienen que tener cuidado aquí porque aquí, eso sí se pregunta de examen de admisión, pregunta también del examen de la PRE, y muchos han equivocado. ¿Por qué? Porque si te das cuenta acá, la directa te dice que es contemporánea al hecho descrito y producida por testigos o protagonistas del evento. Entonces te preguntarás, profe, ¿y qué pasa, no? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cuál es el problema? Bien, lo que sucede es que la fuente directa es contemporánea a lo que sucede. Por ejemplo, hace un rato tu compañero ha mencionado una foto de la Segunda Guerra Mundial. Bien, vamos al hecho de la Segunda Guerra Mundial. Una persona, bueno, la Segunda Guerra Mundial es amplia, ha tenido una cantidad enorme de cosas que pasaron en la Segunda Guerra Mundial, pero una de las cosas más espeluznantes de la Segunda Guerra Mundial fue el Holocausto judío, ¿no? Creo que la mayoría de ustedes sabe qué es el Holocausto judío, que es cuando los nazis empezaron a dar leyes para
quitarles derechos y libertades, ¿a quién? A los judíos, ¿no? Bien, entonces, estos judíos que habían sido quitados de sus derechos y libertades fueron llevados a los campos de concentración. En este caso, uno de los campos de concentración más conocidos es el de Auschwitz, ¿no? Que no sé si lo he pronunciado bien, pero así creo que se dice Auschwitz. Y bueno, en este campo de concentración se empezaron a matar a los judíos, ¿no? Se los ponían en hornos, se les hacía hacer trabajos forzados y luego los mataban. Pero hubo sobrevivientes de estos campos de concentración. Algunos todavía están vivos, algunos, la mayoría ya ha fallecido. Pero a lo que voy es que estos sobrevivientes del campo de concentración son una fuente directa y contemporánea al hecho descrito. Es decir, si tú le preguntas algo sobre la Segunda Guerra Mundial o específicamente algo sobre el Holocausto judío, eso sería él, la persona que sobrevivió, sería una fuente, ¿no?, directa, total, ¿no? Si esta persona escribe sus memorias de lo que vivió en esa época, es una fuente totalmente directa. Ahora, si yo, ahorita, mírame a mía, tu profesor Renzo, hace un libro de historia, bueno, porque eso hacemos los historiadores, escribir libros, si hago un libro de historia, y en este libro de historia hablo sobre lo que fue el Holocausto judío, ¿eso sería una fuente directa o indirecta? Indirecta, ¿no? ¿Por qué? Mira que es indirecta. Producidas con posterioridad al hecho descritos, ¿no? Y por personas que no participaron en los hechos. Claro, ¿no? Muy bien, Alexandra. Eso es, ¿no? Indirecta. Entonces, lo que estoy mencionando ahorita fue no totalmente una fuente directa. A ver, vamos a poner una pregunta a ver si no caen, ¿no? Vamos a hacer una pregunta, a ver si no caen. Al toque nomás en forms. A ver. mm, a ver qué podría poner. Mm, Bueno, ya creo que le hago un ejemplo directo, ¿no? Mejor para no complicarles la vida. A ver, ¿qué tan posterior debe ser para ser considerado posterior? No debe ser contemporáneo al hecho, simplemente, ¿no? Por ejemplo, eh, ustedes habrán nacido, imagino, en el año de 1999, 98, 2000, ¿no? De repente algunos son acá del 2001, 2002, 2003. Entonces, ustedes no vieron cómo fue el gobierno de Alan García, el primer gobierno de Alan García, ¿no? Cae alguien del 2004 todavía, ¿no? Imagínate. Súper mega joven, ¿no? Bueno, comparado conmigo, soy del año de 1993, ¿no? Por ahí 2005. Bien, entonces a lo que voy es que, por ejemplo, el gobierno de Alan García, ustedes no lo han visto, ¿no? Entonces, este gobierno de Alan García es eh, algo para ustedes que no sucedió. Pero, por ejemplo, mi mamá vivió el gobierno de Alan García. Entonces, ella es una fuente directa de información, porque me puede describir cómo fue el gobierno de Alan García, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va la idea, ¿no? Tienes que ser contemporáneo al hecho descrito, contemporáneo, ¿no? Totalmente contemporáneo. Bien, tengan cuidado, es una pregunta que ha venido, ¿no? Muchas veces han caído, pero es una pregunta que ya no viene, pero sobre todo traten de practicarla, ¿no? Traten de practicarlo esto de la fuente directa y la fuente indirecta. A ver, pasamos a hablar de las ciencias auxiliares de la historia, ¿no? La primera es la arqueología, ¿no? Estudia los restos materiales dejados por el ser humano. Dejado por el ser humano. Profe, una herramienta, arqueología. Profe, eh, el popó, arqueología. Profe, un bacín, también arqueología. Profe, cerámica, arqueología. Profe, un libro, arqueología. Bueno, arqueología, en cualquier momento hay este libro, ¿no? Pero es un vestigio hecho por quién? Por el ser humano, ¿no? Restos materiales dejados por el ser humano o también el mismo cuerpo del ser humano, ¿no? Bien. Entonces, ¿la antropología qué es? Estudia al hombre como ser físico y cultural. Yo te preguntarás, profe, ¿pero eso no es en la historia? No. ¿Cómo así, profe? Bien, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Perú hay lugares donde no hay ningún vestigio escrito de lo que ha pasado. Por ejemplo, vámonos al caso específico de los aguajún, por ejemplo. Los aguajún o también los chipíos, ¿no? Los aguajún o chipíos son tribus que existen hace miles de años, ¿no? Aquí en el Perú. Sin embargo, ellos no tienen o no han hecho ningún tipo de historia sobre eso. Entonces, ¿cuál es la forma en que uno puede estudiar estos tipos de culturas que no tienen escritura? ¿Qué hace? El antropólogo va y estudia, ¿no? Este medio o este lugar, ¿no? Y estudia a la población de forma física y cultural, ¿no? Anota sus tradiciones, sus culturas, su tipo de lenguaje, etcétera, ¿no? Su tipo de educación,
¿no? Su cosmovisión del mundo, su religión, etcétera, ¿no? Todo eso. Entonces, esa es la antropología, ¿no? Estudia al hombre como ser físico y cultural, ¿no? Seguro acá alguno de ustedes va a antropología, ¿no? Es una carrera bien chévere, bien bacán, bien voladora también, ¿no? Ya cuando ingresen van a entender por qué dije eso. Pero es una carrera bien chévere, bien bacán. No se la recomiendo, bueno, sí. Bueno, ya el fin del mundo va a ser en el 2030, así que pueden hacer lo que quieran, ¿no? Bien, sociología, estudia la estructura y funciones de la sociedad. Profe, ¿sirve la sociología? ¿Cómo la podemos ver? Por ejemplo, en tu casa, ¿no? ¿Cómo así, profe, en mi casa? Estudia, dice, la estructura y funciones de la sociedad. ¿Tu familia es un tipo de estructura o función de la sociedad? Pero, ¿cómo sería la estructura ahí, profe? Bueno, ahí la estructura sería, pues, ¿no? La persona que manda en tu casa, ¿no? Profe, mi mamá, ¿no? La típica, ¿no? La mamá es la que manda en la casa muchas veces. Aunque hay hogares donde todavía el padre, ¿no? Es, como dicen, ¿no? La cabeza de la casa, ¿no? En mi caso no, ¿no? Mi mamá era la que se encargaba de organizar, ¿no? Se puede decir, económicamente la casa, ¿no? Qué gastos se hacían, cómo se hacían, cuándo se compraba, etcétera, ¿no? Debe haber papás que también lo saben, ¿no? Pero bueno, en este caso, la familia, por ejemplo, es un caso de estructura, ¿no? Vemos ahí cómo está estructurada la familia. Pero, profe, no, ¿cómo que no? Alguien va a comprar, alguien limpia, por ejemplo, los días domingos, alguien lava los platos, ¿no? Se reparten actividades cada uno, ¿no? Hay una estructura ahí en la familia. También el caso, ¿no? Del Estado, ¿no? Hay que recordar que el Estado tiene una estructura donde el poder ejecutivo está arriba y el poder legislativo está abajo, ¿no? Pero ya sabemos que es posible que el poder ejecutivo pierda, ¿no? Frente a un poder legislativo. Ya lo hemos observado, ¿no? Con la institución de PPK. Y luego vimos cómo un poder legislativo fue desmoronado por un poder ejecutivo cuando Vizcarra, ¿no? Vizcarra se bajó al Congreso, ¿no? Y luego vimos que entró otro y también se lo bajó el pueblo y así trae cosas. Hay que recordar, pues, ¿no? En Perú los golpes de Estado son algo recurrente, ¿no? Hay gente que dice que antes no había golpes de Estado en el Perú, ¿no? Por favor, no habían de golpes de Estado, que no han leído lo que es la anarquía militar en el Perú. Golpes de Estado cada 3 días, ¿no? Golpe de Estado por acá. Cada año había golpe de Estado, ¿no? Era algo muy normal. Cuando empieza la República Peruana hay golpes de Estado. Pero bueno, esta es la sociología, ¿no? Se encarga de estudiar la estructura y funciones de la sociedad. Pero también la sociología se encarga de estudiar o hace algunos conceptos generales de la sociedad, ¿no? Eh, por ejemplo, no es un sociólogo porque todavía no existía ese término en esa época, pero hay un filósofo que se llama Thomas Hobbes, no se han escuchado él, que tiene un libro que se llama El Leviatán, ¿no? Que es un libro que sobre habla cómo los seres humanos le damos nuestro poder al Estado y que es necesario dárselo al Estado. ¿Por qué? Porque la libertad de una persona termina con la libertad de otro. ¿A qué voy con esto, no? Si una persona tiene total libertad de hacer lo que quiere en el mundo, no va a respetar las libertades de otras personas. ¿No? Por ejemplo, si tú eres una persona que odia el color rojo y hay personas que se visten con color rojo, no lo vas a respetar, ¿no? Por lo tanto, hay leyes. Entonces, lo que te habla aquí Thomas Hobbes con el Leviatán es que debe de existir leyes, ¿no? Es decir, que los seres humanos le entregamos nuestra libertad al Estado para que ellos pongan orden. Y esas son las leyes, ¿no? Lo que es llamado después el contrato social, ¿no? Que hasta la actualidad sigue, ¿no? Existiendo un contrato social, ¿no? Porque tú no puedes traspasar las leyes, ¿no? Bien, esa es la sociología, ¿no? También crea conceptos de lo que, bueno, del mundo, etcétera, de cosas, ¿no? Bueno, nadie lee a los sociólogos, pero son muy importantes, ¿no? Los únicos que leen sociólogos son los que van a estudiar ciencias sociales o humanidades, ¿no? Bien, y lo último, ¿no? Geografía, ¿no? Estudia la interrelación entre... Ah, no, ahora justo vamos a hablar de eso. La geografía estudia la interrelación entre sociedad y el medio ambiente. Aquí creo que deben tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ya ha sido pregunta de examen de admisión donde preguntaron, eh, por ejemplo, ¿no? La geografía dice que es interrelación entre el medio, ¿no? Entre el medio natural y el humano. Tiene que haber una interrelación. Entonces, si la pregunta, por ejemplo, es, ¿no? ¿La geografía estudia los glaciares? ¿Sería verdadero o falso para ti? Ahora vamos a hacer la pregunta. A ver, vamos a ver.
La geografía estudia los glaciares anónimo. Ya puedes contestar. Creo que sí. Ajá, vamos a ver, vamos a discutir eso, ¿no? Tienen ahí ¿no? Por si no quieren responder, tienen la encuesta, recuerda que es anónimo, ¿no? Yo no puedo ver quién responde, así que si te equivocas, está bien igual, ¿no? Ajá, ¿no? Han ido cambiando, he visto cómo han cambiado. Ya, a ver, ¿la geografía estudia los glaciares? No. Profe, pero ¿cómo que no? No, no estudia los glaciares. ¿Por qué? Porque les mencioné algo muy importante aquí, ¿no? Mira, ¿qué mencioné? La geografía estudia la interrelación entre la sociedad y el medio ambiente. Ahora, si yo te hubiese hablado, si la geografía estudia, ¿no? La relación entre cómo los glaciares de acá a 20 años van a desaparecer y eso va a llevar a que haya escasez de agua, ahí sí hubiese sido de repente la geografía lo estudia, ¿no? ¿Por qué? Porque esto que sucede va a tener una relación con qué? Con el ser humano. Si yo te digo, por ejemplo, ¿no? Los ríos que se desbordan y destruyen casas, ¿eso qué es? Relación entre el medio natural y el humano. Por lo tanto, eso es la geografía. Tengan cuidado, eso se ha venido en pregunta de examen de admisión. Me acuerdo clarísimo, porque al otro día, cuando todavía todo era normal y había clases, yo me acuerdo que fui a la CEPRE y bueno, ahí te daban el examen, ¿no? Profe, resuelva el examen. Ya resolví el examen, pues, ¿no? Y la mayoría se había equivocado en eso, ¿no? Porque yo les había dicho, la geografía es interrelación entre el humano y el medio. No solamente el medio, ¿no? El medio no, nada más. Es una relación entre los dos, medio y ser humano. Bien, entonces, economía, ¿no? Estudia recursos, producción y creación de riqueza. Hay que recordar que ahorita la PRE acaba de poner la economía. De verdad, profe, ¿qué? ¿Y antes no estaba? No, antes la PRE solamente consideraba uno, dos, tres, cuatro. Ahora la PRE ha puesto la economía. Y tú debes entender que lo que pone la PRE viene en el examen, ¿no? Es como la original, ¿no? Lo que dice la PRE es, o si la PRE te pone 5, los 5 tienes que aprenderte. ¿No? O sea, la PRE acá ha puesto la economía. Y ahora en adelante va a venir lo que es el quinto, que es economía, ¿no? Que estudia recursos, producción y creación de la riqueza, ¿no? Que en la actualidad recuerda que el ámbito económico es muy importante. Bueno, aunque de repente algún día cuando todo se vaya al diablo es muy probable que ya no haya ciencias que ya ni siquiera las vamos a necesitar, ¿no? Ahora, ¿por qué estoy diciendo este tema de que todo se puede ir al diablo, ¿no? Me voy al hecho de que, no sé si vieron la noticia la semana pasada, ¿no? El estudio que han presentado los científicos, ¿no? Donde ya han dicho, pues, ¿no? Que el cambio climático es irreversible, ¿no? No hay forma de revertir el cambio climático. ¿Hay forma de aminorarlo? Sí, pero tendría que ahora, en este momento, a partir de este momento para adelante, todos los estados del mundo ponerse, ¿no? Ellos mismos a buscar una forma de cambiarlo. Profe, pero yo guardo mis bolsitas, ¿no? Yo reciclo, claro, está muy bien, pero el problema no es exactamente lo que nosotros hacemos, ¿no? El problema lamentablemente es lo que hacen las grandes empresas o grandes corporaciones en el mundo, que eliminan una cantidad enorme de CO2, ¿no? Por lo tanto, ya se ha llegado a un punto en que el agua se va a salinizar tanto, por lo tanto, como hay tanta salinización del agua, la vida marina empieza a morir. Entonces el ciclo de vida o el ciclo de cambio varía, ¿no? ¿Qué va a pasar con la salinización del agua? Los glaciares se derriten más rápido, por lo tanto el nivel del agua aumenta y esto hace que... Pero bueno, ya, no quiero deprimirlos, pero su profesor de geografía le pueden preguntar, ¿no? Él debe saber muchísimo más que yo. Bien, ahora pasamos a lo que son las disciplinas auxiliares, que es de lo más sencillo. ¿Ha venido en protección de emisión? Ha venido algunas veces. Vamos a empezar con la primera, que es la diplomática, ¿no? Que estudia los documentos oficiales.
Profe, ¿como cuáles? Por ejemplo, ¿no? Y, por ejemplo, han puesto un ejemplo que es, ¿no? La paz de Amiens, ¿no? Aquí está, mira, la paz de Amiens. A ver, todo tratado internacional entre dos países es diplomática. Pregunta para ustedes, a ver, mencióname un documento diplomático que tú sabes, por ejemplo. Ah, te doy una pista. En la guerra con Chile hay un tratado diplomático. ¿Cómo se llama ese tratado? Claro, el Tratado de la Paz, claro. ¿Te acuerdas cómo se llamaba ese tratado? Ah, ahí está, muy bien, ¿no? Ya tu compañero, ¿no? Ahí Viviana, ¿no? Recibió la ayuda de su compañero Eduardo, ¿no? Ancón, muy bien, ¿no? Por ahí también su compañera Estrella, ¿no? Ha mencionado el Tratado de Versalles, ¿no? Muy importante también el Tratado de Versalles. Recuerda que hay dos tratados de Versalles, hasta tres tratados de Versalles. Pero es importante, ¿no? También el Tratado de Versalles es diplomática. El Tratado de Ancón, ¿no? Vuelve a mencionar tu compañero. Y abajo tenía el Tratado de Ancón, lo que hemos mencionado. Sí, eso es diplomática, ¿no? Son tratados de paz. Y también los tratados de guerra, también esos son diplomática, ¿no? Bien, entonces, ya sabemos que es la diplomática, vamos a la numismática, estudio de las monedas y medallas. La moneda, bueno, ya todo el mundo sabe, ¿no? El sol, ¿no? Antiguamente el peso, ¿no? Etcétera, ¿no? Por ejemplo, el sol ha cambiado, ¿no? Antiguamente el sol no era como en la actualidad, ¿no? Ahora el sol tiene otra forma, ¿no? Los dos soles también cambiaron. No sé si tú llegaste a ver el dos soles antiguo. Era solamente un dos, ¿no? Amarillito, ¿no? En la actualidad, no sé, ¿no? Tiene como unas cosas al costado. El de 5 también cambió. Lo único que no ha cambiado hasta ahora es la China, ¿no? La China sigue igual, como siempre. Igual los 10 céntimos, igual los 20 céntimos. Bien. ¿Qué más también? La heráldica, ¿no? Estudia los escudos y los blasones, ¿no? Estudia los escudos y los blasones. Y luego está la paleografía, ¿no? Que descifra la escritura antigua sobre papel, ¿no? Sobre papel, ¿no? Quiero que recuerdes esto de acá, mira, acá, porque mucha gente se confunde. Mira, sobre papel. Sobre papel, ¿ah? Y te pregunta, profe, ¿y por qué lo remarca? Porque la epigrafía estudia las inscripciones sobre monumentos. Entonces, por ejemplo, si se ha encontrado que hay escritura en lo que es, por ejemplo, la pirámide de Keops, ¿no? Pero la pirámide de Keops, ¿qué es? Un monumento, ¿no? Entonces, la escritura que está dentro de ese monumento no sería paleografía, sino que sería epigrafía. ¿Por qué? Porque la paleografía solamente es escrita sobre el papel, ¿ok? Entonces, tengan cuidado, ¿no? Tengan cuidado. No vaya a ser que se equivoquen un día, ¿no? Toda escritura que está sobre piedra, sobre roca, ¿no? ¿Eso qué es? Epigrafía, ¿no? Por ejemplo, la piedra Rosetta. ¿Saben qué es la piedra Rosetta? Por ahí, una idea de la piedra Rosetta. Bueno, es una piedra, ¿no? Donde se encontró tres tipos de escritura, ¿no? Y esto lo llevó al arqueólogo Champollion a que pudiera, pues, ¿no? Descifrar el tipo de escritura antigua, ¿no? A partir del griego, ¿no? Bien, entonces, la epigrafía es inscripciones sobre monumentos y la paleografía es la escritura antigua sobre el papel, ¿no? Muy bien. Y por último tenemos la genealogía, ¿no? Genealogía que estudia los linajes familiares, ¿no? Todo el mundo ha hecho, ¿no? De chiquito en su casa, ¿no? Bueno, en su casa no, de repente en inicial, todo el mundo ha visto lo que es bueno, tu profesora inicial te mandó hacer tu arbolito genealógico, ¿no? Donde ponías a tu papá, a tu mamá, a tu primo, ¿no? De repente, ¿no? A tu abuelito, tu abuelita, ¿no? Etcétera, ¿no? Todo lo que estaban ahí. Eso es genealogía, ¿no? Estudia los linajes familiares. En este caso, ¿no? Han puesto un ejemplo del árbol genealógico de la dinastía Habsburgo, ¿no? La más poderosa e influyente del siglo XVI, ¿no? Bien, ¿no? Ahí te ponen a Felipe el Hermoso, ¿no? Que bueno, ya sabes por qué le decían hermoso, ¿no? Era sarcasmo. Pero bueno, eso pasó porque lamentablemente se casaban entre primos, ¿no? Entre primos hermanos o a veces entre hermanos. Y eso genéticamente, pues no, genéticamente trae problemas, ¿no? De formación, ¿no? Retraso mental, etcétera, de cosas. No está bien, es decir, no es que no esté bien, sino que genéticamente te trae problemas, ¿no? Ahora, si hablamos de preceptos morales es otra cosa, ¿no? Pero hablando genéticamente, pues no, sí, te ocasiona problemas. Pero bueno, ahí está, ¿no? La generación de los Habsburgo. Un Habsburgo muy conocido es Carlos I, ¿no?
que luego pasó a ser llamado Carlos V, y luego tenemos a su hijo, Felipe II, que fueron los que estuvieron, pues, ¿no? Prácticamente se les llamó los dominantes del mundo, ¿no? Había una frase que decía, no sé si me acuerdo porque ya me he olvidado, que era, en las tierras de Felipe II el sol nunca se esconde. ¿Por qué? Porque Felipe II dominaba prácticamente una parte gigante de lo que era Europa, y aparte Felipe II se había vuelto rey de Portugal, y entonces por lo tanto le pertenecía todo América del Sur, ¿no? La parte de España y la parte de Brasil. Entonces, por ahí va, ¿no? Por ahí va la frase. Bueno, esos son los Habsburgo. Bien, y ahora hablamos de la periodización de la historia, ¿no? En este caso, Christopher Keller, ¿no? Fue, ¿no? El que acuñó el término de edad antigua, media, moderna, ¿no? Creador de la división clásica de la historia, bajo un enfoque eurocéntrico, ¿no? Tú dirás, profe, ¿qué tiene de malo que sea eurocéntrico? En realidad no tiene nada de malo. Solo que es eurocéntrico en el sentido de que él está viendo cómo hay una periodización de la historia, pero solamente a través de lo que sucedía en dónde, en Europa, ¿no? En este caso, mire, invención de la escritura en Europa, ¿no? Caída de Roma, ¿dónde? En Europa. Caída de Constantinopla, ¿dónde? En Europa. Revolución Francesa, ¿dónde? En Europa. Profe, y Chavín, no deje de África, no, tal cosa. Por eso se llama eurocéntrico, porque está efectuado desde una visión de Europa. Y ese término eurocéntrico es un término muy debatido dentro de las ciencias sociales, ¿no? Muy debatido, por ejemplo, en este caso, en el Perú se quiso hacer una revolución, ¿no? Una revolución que fueron las primeras guerrillas armadas, que el pensamiento, pues, no era, ¿qué cosa? Era un pensamiento comunista. Pero hay que recordar que el comunismo no nace aquí en Latinoamérica, ni tampoco en América. ¿Dónde nace el comunismo? En Europa, ¿no? Exactamente con el señor Karl Marx. Entonces, ¿cómo extrapolas un pensamiento político de otra realidad distinta al Perú? Por lo tanto, el Perú tendría que tener o si bien va a emular algún tipo, ¿no? político, tiene que buscarlo bajo sus propias condiciones, ¿no? Entonces, este debate sobre el eurocéntrico no solamente empieza en Perú, empieza en toda Latinoamérica, ¿no? De que hablan de que en Latinoamérica debe haber algún tipo de filosofía, ¿no? Etcétera. Porque cuando no se adecúa de la misma manera como sucede dentro de tu propia sociedad, no va a ser igual, pues, ¿no? Es diferente, ¿no? Recuerda que las sociedades europeas y las sociedades americanas no son iguales, son muy distintas, ¿no? En cultura, ¿no? Etcétera, de miles de cosas más, ¿no? Pero bueno, así es. Edad antigua, ¿no? La edad antigua empieza con la invención de la escritura. Entonces, por ahí, si tú escuchas, profe, el paleolítico pertenece a la edad antigua, no. ¿A qué pertenece el paleolítico? A la prehistoria. Porque todavía, ¿qué cosa? No había escritura. Que ten cuidado, ten mucho cuidado. Bien. Entonces, la Edad Media va a empezar cuando cae Roma de Occidente en el año 476 después de Cristo. Roma de Occidente cae y ahí empieza la Edad Media. Ahora, mira, aquí dice desarrollo del feudalismo. Quiero que tengas mucho cuidado, ¿no? Mucha gente confunde la Edad Media con el feudalismo. Eso es falso. Hubo lugares donde se desarrolló, ¿no? El feudalismo, que es un sistema económico, pero hubo lugares donde no. Entonces hay que tener cuidado porque muchos creen que son iguales, pero en realidad no son iguales. La Edad Media es diferente al feudalismo, ¿no? El feudalismo pertenece a la Edad Media, pero no son iguales. Así que ten cuidado. La Edad Moderna, ¿cuándo empieza? Con la caída de Constantinopla en el año de 1453, que también muchos le dicen la caída de la Roma de Oriente, ¿no? Ahí también tienes que tener cuidado porque esa es una pregunta recurrente, ¿no? Para hacerte confundir, obviamente, ¿no? Bien. Y luego tenemos, pues, ¿no? La edad contemporánea, que eso se acuñó después, no lo acuñó Christopher Keller, ¿no? A lo que había puesto Keller, que era edad antigua, media y moderna, se le agregó la edad contemporánea, ¿no? Que empieza con la Revolución Francesa en el año de 1789 y que continúa hasta la actualidad, donde los burgueses prácticamente toman el poder, ¿no? De prácticamente el mundo. Profe, ¿y algún día dejarán de tener poder? Bueno, no soy futurista. Recuerda que todo lo que sube algún día baja, ¿no? No todo siempre va a ser predominante. Bien, continuamos entonces. Y aquí empezamos lo chévere, ¿no? La humanización. Algo que de repente ya has olvidado, pero que es necesario que ahora vuelvas a recordar. Bien, pero antes de hablar de la humanización, hay que ver claramente, pues, ¿no? ¿Qué pasó antes de la humanización, ¿no? Aquí hay muchas veces errores dentro de la misma historia,
Porque muchos se preguntan, ¿no? Profesor, pero ¿por qué no seguimos evolucionando, ¿no? Si la evolución es verdad, ¿por qué no seguimos evolucionando? Bueno, yo te voy a explicar algo, ¿no? La evolución no es algo que sucede en 10, 20, 30, 40, 50, 1000, 2000, 10.000, 20.000, 1.000.000, no. La evolución es un proceso largo, muy largo, ¿no? Entonces, prácticamente aquí, ¿no? En la Tierra empieza, ¿no? El primer periodo que se llama el periodo precámbrico. En ese periodo precámbrico vamos a ver que tiene una duración de 4.000 millones de años, ¿no? 4.000 millones de años, el periodo precámbrico. Entonces, aquí hay actividad volcánica, ¿no? Se van formando las montañas, se va configurando la atmósfera del planeta Tierra y empieza la aparición de los primeros seres unicelulares. Unicelulares. Luego que viene el periodo del fanerozoico, ¿no? Que es 700 millones de años, ¿no? Con la aparición de los primeros organismos multicelulares, ¿no? Entonces, aquí, este periodo del fanerozoico se divide en las que son llamadas las eras geológicas, ¿no? Entonces, ahí pasamos ya a las eras geológicas, y vamos a pasar a la primera, que es la era paleozoica, ¿no? En esta era paleozoica ya vamos a ver que se van a empezar a formar, ¿no? Los seres multicelulares, ya existen algunos animales como los peces, anfibios, reptiles, y también se desarrollan las primeras plantas. Pasamos luego, ¿qué cosa? A la era mesozoica, ¿no? Donde el clima se hace un poco más benigno, ¿no? Favorece el crecimiento de la vegetación y empiezan a existir nuevas especies como son los mamíferos y las aves, ¿no? Bien, en esta época fue donde existieron los dinosaurios. En esta época que estoy hablando, ¿no? La mesozoica. Ahí existen los dinosaurios. Hay que recordar que cada era geológica también, ¿qué tiene? Un periodo, ¿no? En este caso, esta era geológica se dividió en ¿qué? Triásico, Jurásico y Cretácico. Hay que recordar que en el Jurásico es donde existen, pues, la gran mayoría de dinosaurios, ¿no? Aquí donde están los dinosaurios, ¿no? Acuérdate, pues, ¿no? El Tiranosaurio Rex, el Velociraptor, etcétera, ¿no? Y luego pasamos a lo que es la era terciaria, donde ahí ya tenemos que está, pues, ¿no? Eh, Aquí donde ya están los grandes mamíferos, ¿no? El mamut, ¿no? El rinoceronte gigante, el tigre dientes de sable, digo, el tigre dientes de sable, ¿no? Etcétera. Y aquí se van formando lo que son los hominoides, recién. Y luego ya pasamos a la última, que es la época cuaternaria, ¿no? Ya la última, donde aquí va a existir el periodo Pleistoceno y el periodo Holoceno, ¿no? Y en el Pleistoceno es donde van a aparecer las primeras especies humanas, ¿no? Por lo tanto, el humano no tuvo ninguna, pues, ¿no? No tuvo ninguna relación con quién. No tuvo ninguna relación con los dinosaurios. Con los mamíferos gigantes, sí, pero con los dinosaurios, no. Con el mamut, profe, sí. Profe, la era de hielo, ajá, a eso se refiere. Profe, pero la era de hielo aparecen los dinosaurios, ya, pero eso ya es fantasía, pues no sé, creo la 3, la 4, ¿no? Bien. Ah, no, espera, me pasé. Entonces, ¿qué es la hominización? Lo que estamos hablando aquí, ¿qué es la hominización? ¿Cómo es que nace este proceso de hominización? Bien, hay que recordar que los primeros homínidos van a aparecer 5 millones de años atrás, ¿no? Por eso que muchos cuando dicen, profe, ¿por qué no evolucionamos? ¿Por qué no puedo evolucionar, profe? Porque todavía no ha pasado una cantidad enorme de años. Recuerda que el Homo sapiens tiene una cantidad pequeña de años existiendo en la Tierra, ¿no? Entonces, ¿cómo quieres que el Homo sapiens evolucione ya a una nueva especie? Todavía no, pues, todavía. Pero bien, vamos a ver que acá hay un proceso de selección natural, como lo dijo Darwin, y se van a empezar a dar cambios, ¿no? Cambios. Primero, lo más conocido de todos, que hacemos la postura erguida, ¿no? Y la marcha bípeda. ¿Qué quiere decir eso? Que empiezan a caminar en dos extremidades, que son las extremidades inferiores, ¿no? Bien, caminan sobre sus piernas y esto hace que las manos empiecen a estar libres, ¿no? Las manos ya están libres. ¿Qué más? El pulgar oponible, ¿no? Posición que permite tocar las yemas de los dedos, esto, ¿no? Profe, ¿que ya antes no se podía? No, porque esta parte de aquí era más grande. ¿Para qué? Para poder colgarse de los árboles, pero ahora hay un pulgar oponible, mira, pulgar oponible, ¿no? Bien, esta característica, ¿no? Va a permitir que los seres humanos cojan objetos y que puedan fabricarlos, ¿no? Con más facilidad, ¿no? Bien, ¿qué pasa también? El tamaño del cerebro se vuelve más grande y más complejo, ¿no? Más complejo. Bien, esto hizo que más adelante surja, ¿qué cosa? El lenguaje, ¿no?
Bien. ¿Qué ven también? Disminución del tamaño de los dientes, porque los dientes antes eran más grandes. Y tú te preguntarás, profe, ¿por qué los dientes eran más grandes? A ver, ¿alguien sabe por qué los dientes eran más grandes? Ahí, por ahí alguien, profe, los dientes eran más grandes, ¿por qué? ¿Por qué crees que los dientes eran más grandes? Ya, herbívoros, puede ser, no tanto. Ahí está, ¿no? Ya lo dijeron, ¿no? Porque comían carne cruda y ahí tu compañero, ¿no? Muy bien, Alessandro, para desgarrar la carne cruda, ¿no? Claro, recuerda que la carne cruda, pues es difícil ¿no? de sacar, ¿no? No es como cuando tú te haces un bistec y el bistec de ahí bien calientito, ¿no? Lo cortas con tu tenedorcito y tac, ¿no? Tranquilo, ¿no? Bien rico. No, estamos hablando de carne cruda. Carne totalmente cruda, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa ahí? Disminución de los dientes, de las mandíbulas y los cambios en la estructura de la cara, ¿no? Aparición de la frente plana, ¿no? Mi frente, ¿no? Que ya prácticamente está llegando a mi espalda, mi frente, ¿no? Estoy frentón. Y no me ayuda mi peinado, pero me gusta, así que no importa. Y también del mentón, ¿no? Recuerda que el mentón antes, este mentón de aquí, está para acá, para adelante, ¿no? Ahora el mentón se va para atrás, ¿no? Bien. ¿Qué más? Capacidad creativa de los homínidos que les permite producir objetos útiles para determinadas funciones e intervenir en la naturaleza, ¿no? Bien, entonces, mucha gente, ¿no? Aquí ya estamos hablando de lo que es ya el proceso evolutivo, ¿no? Los homínidos se van a dividir en dos, ¿no? El Australopithecus y el que vemos ahí, pues, ¿no? El Homo. Ahora, hay que preguntarnos, disculpen, ¿cuándo es que sucede este proceso? Profe, solamente existieron estos dos nada más, Australopithecus y Homos. Bueno, desde antes no. Hay que recordar que antes del Australopithecus, ¿no? Prácticamente en 4,4 millones de años atrás está el Ardipithecus. Profe, ¿qué es el Ardipithecus, no? Que es el considerado antepasado más antiguo del ser humano, que vivía en los bosques, ¿no? Se alimentaba de brotes tiernos, de frutos, de otros vegetales, y poseía todavía un cerebro pequeño, ¿no? Era del tamaño de los chimpancés, es decir, es chiquitito, ¿no? Así, una cosa chiquita, ¿no? Luego ya, a partir de los 4 millones de años antes, ¿no? Está, ¿qué cosa? El Australopithecus, ¿no? De eso ya hay una cantidad enorme de fósiles de Australopithecus, y ellos vivieron hasta prácticamente 1 millón, ¿no? Vivieron hasta 1 millón antes de Cristo, ¿no? Prácticamente, ¿no? Eran bípedos, poseían una masa encefálica más grande, y de ahí del Australopithecus nace lo que es el Australopithecus afarensis, ¿no? Que son los restos más famosos de la prehistoria, como quién. A ver, pregunta para ustedes que lo deben de saber, obviamente estoy seguro. ¿Cómo se llamaba ese Australopithecus famoso? ¿Cómo se llama ese Australopithecus famoso que era un afarensis, que es mujer? Lucy. Muy bien, ¿no? Lucy, ¿no? Que tiene su película también, ¿no? Con Scarlett Johansson, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien, Lucy, ¿no? Acá. Bien, entonces, luego 2,5 millones de años atrás se crea el Homo habilis, ¿no? Se crea el Homo habilis, ¿no? Que en realidad convivió con el Australopithecus, pero había una diferencia, ¿no? Había una diferencia, y esto sí, para ustedes, ¿no? Por favor, tengan mucho cuidado, ¿no? Se lo repito otra vez. ¿Por qué? Porque es una pregunta de examen de admisión donde decían cuál era la diferencia entre el Australopithecus y el Homo habilis si los dos eran bípedos, pero algo les diferenciaba. ¿Qué le diferenció al Homo habilis del Australopithecus? ¿Alguien sabe más o menos? Mira, mira el nombre, Homo habilis. ¿Usaba herramientas? Claro, ¿no? Muy bien, excelente, ¿no? Usaban herramientas. El Homo habilis fabricó sus propias herramientas. El Australopithecus todavía no fabricaba herramientas. Esa era la diferencia entre ellos dos. Por eso es que se llama Homo habilis. Bien, Profe, ¿se podría decir que tenían un poquito más de racionalidad? claro, claro. Tenían más racionalidad. ¿No? Es decir, lo que sucede es que las ramas, hay un dibujo muy malo sobre la evolución humana que seguro ustedes lo han visto, que es el típico, ¿no? Que es un monito y luego va creciendo y ya se vuelve un humano, ¿no? En realidad no es así. Creo que en tu separata de la pre, no sé si estoy seguro, pero en tu separata de la pre hay un dibujo del arbusto evolutivo, ¿no? En el de la pre. Sí, No, sí, no, no, sí, ¿no?
donde está el Australopithecus, está al costado, ¿no? El que yo mencionaba al inicio, y cómo este Australopithecus se divide en dos, uno muere y otro evoluciona. Este que evoluciona se divide en dos, uno muere y otro evoluciona. Uno muere y otro evoluciona, uno muere y otro evoluciona, y así van avanzando progresivamente. Esa es la evolución, ¿no? Esa es la evolución. Bien, perfecto, ¿no? Ahí lo han visto, ¿no? Bien, entonces, aquí vamos a ver después al Homo erectus, ¿no? Que es la especie, ¿no? Que apareció hace 1,8 millones de años atrás y fue la primera en salir de África hacia Europa y Asia, ¿no? Se comunicaba con un lenguaje muy sencillo y también descubrió ¿qué cosa? Descubrió el fuego, ¿no? Bien, luego, 800.000 años atrás, vamos a ver lo que es el Homo antecesor, ¿no? Que apareció, ¿no? Como mencioné, 800.000 años atrás, y esta especie pertenece a los restos humanos más antiguos de Europa, ¿no? Se encontró en Atapuerca. Seguro has escuchado del hombre de Atapuerca, ¿no? En la cueva de Atapuerca. Bien. 600.000 años atrás, ¿quién surge? El Homo heidelbergensis, ¿no? Eran individuos altos, de 1,80 m, 1,80 m de estatura, es decir, prácticamente, ¿no? De ahí descienden la mayoría de los europeos, ¿no? Muy fuertes, tenían unos cráneos grandes, muy aplanados, mandíbulas salientes y gran abertura nasal. Esos son los Homo heidelbergensis. Luego, vamos a ver 400.000 años atrás el surgimiento del hombre de Neandertal, ¿no? Este hombre vivió, ¿no? Fue el hombre de Neandertal. Se parecía bastante a nosotros, ¿no? Era robusto, más robusto que los antecesores que le habían, pues, ¿no? Antes que él. Y fue el primero en enterrar a sus muertos. Fue el primero en tener ideas mágico-religiosas. Bien, y por último, ¿no? Tenemos al Homo sapiens. Hay que recordar que aquí prácticamente el Homo neandertal va a evolucionar en dos, ¿no? El Cromañón y el sapiens. Ya sabemos qué pasa con el Cromañón y ya sabemos quién es el que vive, ¿no? El Homo sapiens. Pero yo les estoy explicando de manera detallada, pero recuerda que lo que dice la pre es lo que viene, ¿ok? No, no te vayas a complicar la vida. Lo que estoy diciéndoles yo es de forma detallada para que, ¿no? Para que si algún día tienes un amigo que te dice, oye, yo no creo en la evolución, ¿no? Te mechas con él, ¿no? Oye, acá están mis fuentes, pa, le metes, ¿no? Que hace 4,5 millones de años y le explicas, la era cuaternaria y todo, te loqueas, ¿no? Ya tienes con qué, ¿no? Así como cuando tu profe de geografía te explique por qué la Tierra es redonda y te meches con tus amigos terraplanistas, ¿no? Que te dicen que, ¿no? Y ahí nomás, ¿no? Se acabó, hay un vacío, dicen ahí, ¿no? Pero bueno, ya, ¿qué más da? A ver, ya, entonces pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a lo que es la edad de piedra, ¿no? Entonces, lo que estábamos diciendo, ¿no? El último es el Homo sapiens, ¿no? Como para resumir esta parte, que va a aparecer 195.000 años atrás, ¿no? Es nuestra especie ya, el Homo sapiens, ¿no? Que inventó herramientas diferentes, ¿no? Desarrolló un tipo de lenguaje, ¿no? Donde la gente podía ya intercambiar ideas. Y bueno, esto facilitó su supervivencia. Y recuerda que también inventó el arte, ¿no? Fue el primero en hacer el arte parietal, ¿no? En las cuevas, ¿no? Metían su graffiti en las cuevas. Y también el arte mobiliar, ¿no? Eso que sí que podías transportar, ¿no? En este caso las pequeñas Venus de Frías, ¿no? Bien, entonces hasta ahí ya estamos bien. Ahora vamos a pasar a la edad de piedra. Hay que recordar que la edad de piedra se divide en tres, ¿no? Se divide en tres. La edad, el paleolítico, el mesolítico y el neolítico, ¿no? Bien, ahora, tienen tres fases diferenciadas. En este caso, ¿no? El paleolítico tiene características, ¿no? Clima del Pleistoceno, todavía hace frío, ¿no? Se va dando todavía la evolución humana. Recuerda que en el paleolítico todavía se van mechando, ¿no? La gente ahí está mechándose todavía. Porque recuerda que el paleolítico inferior, medio, superior son todavía especies que van desarrollándose y va dejando una tras de otra, ¿no? Bien. Organización social son las bandas, nomadismo estacional, ¿no? Economía depredadora. ¿Qué quiere decir que el nomadismo estacional? ¿No? Por ejemplo, cuando tú sales de tu casa, ya cuando tengas 23, 24, ya prácticamente el otro año va a volver las clases a la universidad, ¿no? Si tú vas a ser la generación que volvió a la universidad, porque hay una generación que estuvo 2 años haciendo sus clases en una computadora, ¿no? Lo cual es realmente aburrido y nada divertido, ¿no? Porque lo chévere de la universidad es vivir la universidad, no, no vivirla desde una pantalla, ¿no? Y creo yo más triste en las personas que acabaron su universidad en una pantalla y no salieron con sus amigos a celebrar, ¿no? Pero bueno, ustedes, no, ustedes sí van a ir a la universidad. Entonces ahí
Cuando llegues a tu casa tarde, ¿no? Tu mamá te va a decir, ¿no? Eres un nómada, te va a decir, ¿no? ¿Por qué? Porque no vives en esta casa, te dice tu mamá. Tú ya no vives acá, ¿no? Consíguete un hotel y vive allá, te va a decir tu mamá, la típica, ¿no? Seguro has escuchado, tienes un hermano mayor que le ha dicho eso. Bien, entonces, este nomadismo estacional, ¿qué quiere decir? Que no vivían en un lugar, se transportaban de un lugar a otro. Bien, lo segundo, economía depredadora. ¿Qué es una economía depredadora? También llamada, ¿no? Economía parasitaria. Es una economía donde tú vas a un lugar, depredas todo lo que encuentras y te vas. ¿Qué quiere decir eso? Que iban a un lugar donde había abundante comida, ¿no? Abundante vegetación, abundantes frutas, sacaban todo lo que podían y se iban. Profe, pero ¿por qué? ¿Por qué no cultivaban? Porque todavía no habían desarrollado lo que era la agricultura, ni siquiera incipiente, que se llamaba la horticultura, ¿no? Por eso que todavía usaban la economía depredadora. Ahora, mejora de herramientas incrementó la cacería y el crecimiento de la banda. Disculpen, porque todavía el Homo habilis era todavía un Homo que se encargaba de qué? Iba donde estaba la carroña y con sus armas que ellos tenían, cortaban todo lo que podían y se iban, se llevaban la carroña. Pero más adelante, ya cuando entramos al Paleolítico Medio, ya vemos que empiezan a cazar. Ya empiezan a cazar. No, ya no es que esperan que un animal esté muerto y cortan la carne y se van, ya no. Ahora empieza la caza, ¿no? Bien. Entonces, hay tres etapas: el paleolítico inferior, el paleolítico medio y el paleolítico superior. A ver, el paleolítico inferior, que se va a dar, pues, no, prácticamente, ¿no? 3.300.000 años antes de Cristo a 125.000 años antes de Cristo, ¿no? Aquí van a convivir las primeras especies de los homos, ¿no? El más representativo es el Homo habilis, ¿no? Y el Homo también erectus, que pues aquí vivían en pequeños grupos familiares, se alimentaban de frutos y semillas y todavía eran carroñeros. ¿Qué quiere decir que eran carroñeros? Que esperaban que el animal esté muerto, es decir, que otro animal lo haya matado y ¿qué hacían? Cortaban la carne y se la llevaban, ¿no? Comían de restos de animales más grandes, ¿no? Porque ellos todavía no podían cazar animales gigantes. De repente animales pequeños, pero no todavía animales gigantes. Paleolítico medio, que va del 125.000 al 40.000 antes de Cristo, ¿no? En este periodo, ¿no? Los primeros Homo sapiens convivieron con los hombres de Neandertal, los primeros, ¿ah? Los primeros todavía, no estamos hablando ya del desarrollo total. Pero aquí vemos netamente al hombre Neandertal, ¿no? La caza se va a hacer más eficiente gracias a que perfeccionan su tecnología lítica. Profe, ¿qué es lítico? Viene de piedra pulimentada, ¿no? El paleolítico es eso, piedra pulimentada. Es decir, la piedra se va haciendo como lascas, ¿no? De esta forma, de lascas. Bien, vamos a ver primeras manifestaciones artísticas, ¿no? Pero rudimentarias todavía, y un lenguaje también rudimentario, ¿no? No hay un lenguaje articulado todavía. Y luego vimos ya el Paleolítico Superior, ¿no? Que es el 40.000 al 8.000 antes de Cristo, ¿no? En esta época las personas adquirieron destreza ¿para qué? Para elaborar lanzas, hojas de cuchillo, ¿no? Picos, hachas y otras herramientas muy eficientes, pero todas de piedra todavía, ¿no? Bien. ¿Con qué instrumentos se hacían las lascas? Con huesos y también con madera, ¿no? Para buscar que sean arpones. Por eso que hasta la actualidad todavía se ha encontrado todavía, ¿no? Lo que son las hojas para cazar. Bien, entonces, aquí ya estamos observando, ¿no? Ya hemos hablado del Neanderthalensis, del Homo sapiens, ¿no? Ya sabemos que el Neanderthalensis es el primero, ¿no? Que hace entierros funerarios, tiene un lenguaje articulado. Y ya sabemos que el Paleolítico Superior fue el que prácticamente habitó todo el mundo, ¿no? Son los primeros ya en viajar, por ejemplo, a América. Sin embargo, ¿no? Sin embargo lo digo, ¿no? Porque recuerda que cada año la arqueología se renueva, ¿no? Lo que para nosotros es, eh, por ejemplo, lo que para nosotros es nuevo, para ellos pues no va cambiando, ¿no? Cada día es nuevo para ellos algo, ¿no? En la actualidad se está hablando de que al parecer existía otro tipo de, bueno, no fue el Homo sapiens el que vino acá, ¿no? Parece que también viajó el Cromañón. Pero recuerda, lo que le estoy diciendo son estudios nuevos, no tiene nada que ver con lo que te ha puesto la pre, ¿no? Si la pre te dice que el Homo sapiens fue el que migró hacia América, tú te quedas con que el Homo sapiens migró hacia América y punto, no te complicas la vida. Bien, entonces Homo sapiens habita en todo el mundo, arte rupestre, ¿no? El parietal, que es el que está en las cuevas, ¿no? El graffiti y las cuevas, y el mobiliario es de las Venus de Frías.
Bien, pero entre el paleolítico y el neolítico hay todavía algo ahí. Profe, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del mesolítico, ¿no? Estamos hablando del mesolítico. Profe, ¿y qué pasó en este mesolítico? El mesolítico es prácticamente, ¿no?, el trance que hay entre paleolítico y neolítico, ¿no?, el cual estamos observando aquí, ¿no? Tránsito del Pleistoceno al Holoceno. Eso quiere decir que hay un cambio climático, ¿no? De una temperatura más fría, estamos pasando a una temperatura, ¿qué cosa? Más caliente, ¿no? Donde un humano va a poder vivir ya no dentro de las cuevas, sino en ciudades. ¿En qué etapa se desarrolla el lenguaje o el idioma? Bien, los Homo sapiens ya empezaban a comunicarse en un tipo de idioma, ¿no? El neandertalensis maneja un lenguaje articulado, pero que son más que todo gritos, ¿no? No son todavía idiomas, no son todavía ideas. El Homo sapiens es el que ya desarrolla un tipo de lenguaje mucho más de transmisión de ideas, ¿no? Y ya en el neolítico ya hay un lenguaje, pues, ¿no?, entre ellos, ¿no? Pues ahí prácticamente podemos decir que el Homo sapiens, ¿no?, en la fase final del Paleolítico superior, vemos la creación de un lenguaje. ¿Y dónde vemos que se consolida? En el Neolítico. Ahí, en el Neolítico, donde se consolida el lenguaje. Bien. Entonces, Mesolítico, ¿no?, vida semisedentaria en aldeas o viviendas estacionales, ¿no? Semisedentario, ¿no? Recuerda que el sedentario es la persona que está establecido en un lugar. Por ejemplo, tú hasta los 30 años vas a vivir en la casa de tu mamá, ¿no? Semisedentario. Profe, no, yo me voy a independizar. Ya, independízate, pues, ¿no? Si puedes, si te alcanza también la plata. Recuerda que ahorita alquilar un lugar está... Yo admiro en realidad a las personas que empiezan a vivir solos, ¿no? Porque es bien complicado. Sobre todo ahorita que con pandemia, estas cosas, ¿no? Imagínate los gastos. A ver, profe, en la etapa de los homos ya existían las enfermedades, claro, claro que ya existían las enfermedades, ¿no? Ya existían las enfermedades. Lamentablemente las enfermedades existen, no son antiguas, ¿no? Se transmitían muchas veces de animal a humano, o también habían, pues, ¿no?, enfermedades que estaban dentro del mismo medio, ¿no? Pero las enfermedades ya existían. No es algo que mucha gente en realidad cree, pues, ¿no?, que las enfermedades son creadas por los humanos. No, no es, sí se pueden crear enfermedades a partir de otras enfermedades, ¿no? Pero las enfermedades existen hace años, ¿no? Hace años. Profe, Dime. yo vi un documental donde decían que en la etapa del Paleolítico la enfermedad que más se caracterizó ahí fue la tuberculosis. Y por eso le hacía la pregunta si es que ya existían las enfermedades en ese tiempo. Interesante pregunta. Te mentiría si te diría que sé exactamente qué enfermedades existen en el Paleolítico, en el Neolítico, no sé qué enfermedades existen, pero de que las enfermedades existen hace millones de años atrás, sí, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué voy el caso, no? Que cuando empezamos a hablar de la historia ya cuando nace y hay recopilación de fuentes, se ve que hay gente que muere por epidemias, ¿no? Y no estamos hablando de 10.000, 20.000, no, son millones de personas que mueren por enfermedades. Pero las enfermedades venían desde atrás, ¿no? Yo te hago una pregunta, ¿no? Sí, pregunta para todos, ¿no? ¿Por qué crees que los antiguos pobladores buscaban plantas medicinales? ¿Por qué había trepanaciones craneanas? ¿No? Porque ya había una forma del hombre antiguo de querer evitar, ¿no?, el morir, ¿no? Y la forma en que ellos podían evitarlo, ¿cómo era? Buscando contrarrestar las enfermedades que ellos tenían en esa época. Entonces las enfermedades existen. No, no he visto el documental que tu compañera menciona, que me parece muy interesante, y si puedes, lo puedes compartir ahí en el grupo para que los demás puedan verlo, pero las enfermedades existen desde hace millones de años atrás, ¿no? Y tú me dirás, profe, ¿pero por qué? Porque recuerdas cuando te hablé de la primera, de hace 700.000 millones de años atrás, cuando empieza, ¿no?, la vida en la Tierra humana, ya existían las bacterias y ya existían los virus. Por lo tanto, las bacterias y los virus son los causantes de las enfermedades en la actualidad. Profe, el COVID, un virus, ¿no? El TBC, profe, una bacteria, ¿no? Así es, ¿no? Bien, entonces, buena pregunta, Solange, excelente pregunta. Bien, entonces, vamos a ver acá en el Mesolítico, organización en clanes, ¿no? Inicio de la horticultura y domesticación de animales, y el desarrollaron también la industria microlítica asociada, ¿qué cosa? A la pesca, ¿no? Como si fueran esos ganchitos que se lanzan, ¿no?, para poder pescar, ¿no? Nada más. Bien, y aquí vamos a la parte ya, ¿no?,
el Neolítico, ¿no? El Neolítico es una de las partes más importantes, donde vamos a ver un periodo, pues, ¿no? ¿De qué cosa? Un periodo de cambios climáticos, ¿no? Hace 10.000 años atrás, los hielos que cubrían, ¿no? Norteamérica empezaron, ¿qué cosa? A desprenderse, ¿no? Entonces, Europa y Asia retrocedieron como consecuencia, ¿no? De un aumento global de la temperatura, y esto hizo que existieran nuevas comunidades humanas, ¿no? Con nuevas formas de conseguir, pues, otro tipo de alimento, ¿no? En un inicio, hay que recordar que las comunidades humanas se dedicaron más que todo a la pesca, a la recolección, ¿no? Pero también a observar diversas especies vegetales y cómo hacer que crezcan. Entonces, con estos conocimientos acumulados que ya tenían de cómo ven cómo la vegetación crece, 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 ¿no? Y este periodo que es llamado el Mesolítico, donde está la agricultura incipiente, ¿no? La horticultura, vamos a ver, pues, ¿no? Que esta experimentación que ellos hacen, ¿no? Y van aprendiendo, hace que luego puedan, pues, manejar un tipo ya distinto, ¿no? Que es llamada la agricultura, ¿no? Entonces, vamos a ver que la economía y la tecnología del Neolítico son muy diferentes a lo que era, pues, ¿no? El Paleolítico. Aquí vamos a ver la domesticación total de vegetales y animales, ¿no? Transformación de las sociedades humanas y va a haber una economía productiva, extractiva, ¿no? Que era muy diferente a la que habíamos visto en el Paleolítico, porque hay que recordar que el Paleolítico era una economía depredadora, ¿no? En cambio, en el Neolítico no, es una economía productiva, produce, ¿no? Produce su propio alimento, produce sus propias formas, ¿no? De subsistencia. Entonces, tantas experimentaciones van a dar paso a lo que son los cultivos de cereales, legumbres, ¿no? Y así van a hacer la agricultura. Recuerda que ya vamos a ver algunas mejoras de las herramientas, ¿no? Sobre todo para la agricultura, ¿no? Y también se va a dar lo que son los famosos intercambios de productos que son llamados los trueques, ¿no? Que hasta la actualidad existe, ¿ah? Profe, yo en el colegio hacía trueque, claro, ¿no? ¿Quién ha hecho trueque en su colegio? ¿No? Cuando llevabas tu pan con palta y no te gustaba y le cambiabas tu pan con mantequilla a tu amigo, ¿no? Ese es un trueque. Y eso es algo que viene desde hace años atrás, ¿no? Antes se hacía trueque, ¿no? Porque recuerda que aquí en el imperio incaico no había qué cosa, no había monedas, ¿no? No había monedas. Bien, paralelo también a lo que es la domesticación, ¿no? de los vegetales, que es la agricultura, también vamos a ver la domesticación de los animales, ¿no? Vamos a ver la domesticación de animales, ¿no? Se retienen las crías, se las alimenta y de ellas se obtienen ¿qué cosa? La carne y la leche, ¿no? La carne y la leche, ¿no? Bien. Entonces, ya con este descubrimiento de agricultura, ganadería, ¿no? El desarrollo también se va a dar en qué cosa, en otras actividades. Por ejemplo, ¿cuál? La técnica del hilado, ¿no? Del tejido, ¿no? La cerámica también se empieza a desarrollar, ¿no? Y esto va a dar con el tiempo el surgimiento de cosas, de las primeras funciones que tiene un humano, ¿no? Como en el caso de los artesanos, ¿no? Bien, ahora, voy a escribirles algo que creo que es muy, muy importante que ha venido, ay, justo está ahí, ¿no? Pero hay que escribirlo, ¿no? No sé si ven ahí que está el dolmen, ¿no? Dolmen de Shutterstock dice, ¿no? Ya. Y ahí está el Cronlech también, ¿no? De Stogen. Bien, ahora vamos a escribir. Hay monumentos megalíticos. Monumentos megalíticos. Están los menhires primero, los menhires, ¿no? Que son llamadas piedras largas. Menhires, piedras largas, que eran monolitos. Monolitos con forma de obelisco. Monolitos con forma de obelisco. Y luego tenemos a los dólmenes. Dólmenes. Que es el que están viendo ahí, ¿no? El dolmen. Bueno, dólmenes. Que bueno, son llamadas mesas de piedra. Mesas de piedra. Que eran probablemente tumbas colectivas, ¿no? Ajá. Y luego tenemos los Cronlech, ¿no? Parece un Pokémon cuando le dicen, ¿no? Creo que ustedes ya no han visto Pokémon, ¿no? O sí jugaron Pokémon. En mi época, ¿no? Bueno, en mi época, hace unos 3 años atrás, bueno, ustedes tendrían pues 12, 13, ¿no? Estuvo de moda ese jueguito. Todo el mundo salía a la calle con su celular ahí. Y luego había campeonatos, ¿no? Se intercambiaban Pokémon. Una locura fea, una locura total. Y hasta la actualidad hay, ¿ah? Todavía hay gente que juega Pokémon, ¿no? Que lanzas tus Pokébolas en la calle, ¿no?
Ves ahí tu compañero Franco sigue jugando. Y hay mucha gente que sigue jugando, ¿no? Bien. Ahora, los cronles o conjuntos de menhires, ¿no? Ya son, los cronles son conjuntos. Eso que estamos viendo ahí, mira, hay un cronlech en tu pantalla, ¿no? Cronlech de Stonehenge, dice ahí, ¿no? ¿Qué es? Un conjunto de menhires, lo que ya hemos hablado, ¿no? Esos monolitos, ya, esto es un conjunto de varios de estos, ¿no? De estos, menhires. Profe, ¿y para qué servían los cronlech? Los cronlech tenían la función, o bueno, tuvieron la función de observatorios astronómicos. Ahí está. Bien. Ya con eso más que suficiente, ya con eso ya estás tranquilo, ya sabemos qué es, así que no te preocupes. Bien, pasamos, bueno, aquí ya expliqué prácticamente qué es el Neolítico, ¿no? Ya, y ahí está la ciudad, una de las ciudades más importantes, ¿no? La ciudad de Hatalcuyuk, ¿no? Hatalcuyuk que queda en Turquía, mira, Hatalcuyuk, ¿dónde queda? En Turquía. ¿Por qué? Porque ya venía en pregunta examen de emisión también, todo viene en pregunta examen de emisión, ¿no? Parece que estoy floreando, pero no es verdad. Bien, focos de la revolución neolítica, ¿no? Ahí está, tenemos varias partes, ¿no? En Mesoamérica, en Andes centrales, en la media luna fértil, en la India, en la China. Ahora te preguntarás, profe, pero ¿cómo es que se desarrolla en varios lugares? Hay que recordar que en el Paleolítico, disculpe, en el Paleolítico superior, en la última fase del Paleolítico, ¿qué va a pasar? Los Homo sapiens empiezan ¿a dónde? A migrar ¿hacia dónde? Hacia distintas partes del mundo. En este caso, llegan ¿a dónde? A América. Como llegan a América, ya están ubicados en Mesoamérica y están ubicados también en los Andes centrales. Bien, entonces en Mesoamérica vamos a ver ahí que se crían pavos, ¿no? Domestican el maíz y en los Andes centrales van a domesticar otro tipo de animales, ¿no? En este caso llamas, alpacas y cuyes, ¿no? Te recomiendo el cuy, es una delicia, ¿no? Si algún día viajas a Ayacucho, ahí el cuy lo hacen pero riquísimo, ¿no? Hay un pata cocinero, un pata medio blancón, no me acuerdo su apellido, es bien conocido. He olvidado su nombre. Que este pata hace tours gastronómicos. No sé si ustedes le conocen. Bueno, es más de mi época, de repente no lo conocen. Pero es un pata así bien conocido. No me acuerdo su nombre, pero bueno, cuando me acuerdo se los digo, ¿no? Pero hace unos tours gastronómicos y ahí pueden viajar por todas partes del Perú ahora y revisas a dónde fue él y comes y es bien rico. No es Gastón Acurio. Claro, Gastón Acurio también te recomienda. Hay otro. Es un pata blanco, blancón, con barba, ojos azules, rubio. Sale creo en el canal 6 de Cable Mágico. Ya, olvídenlo. Ahí está, muy bien. Luciano, no sé qué, claro, ese pata, Luciano. Busca ahí en YouTube. No, Luisito Comunica no. Luciano, ¿no? Luisito es más mundial, ¿no? Este pata viajado. Gordon Ramsay. No, tampoco Gordon Ramsay. Pero ese que ha mencionado Alessandro es Luciano, no me acuerdo su apellido. Bien. Entonces, en los Andes centrales vamos a ver ahí, ¿no? Llamas, alpacas, cuyes, cultivan el frijol, ají, tubérculos, ¿no? Que uno podría vivir sin los tubérculos, recordar que la papa, ¿no? El camote, la yuca son tubérculos y son deliciosos, ¿no? Son deliciosos. Bien, y por otro lado tenemos la media luna fértil, ¿no? La media luna fértil que se desarrolló prácticamente entre los ríos, dice ahí, ¿no? Hay que recordar que ahí el Nilo fue la desembocadura, pues, ¿no? O bueno, fue uno de los ríos que bañó un imperio gigante, ¿no? ¿De qué imperio estamos hablando cuando hablamos del río Nilo? ¿Alguna idea? Nada. El Nilo, muy bien, ¿no? El imperio egipcio, excelente, ¿no? El imperio egipcio. Muy bien. Y por otro lado, pues no tenemos el Éufrates y el Tigris. El Éufrates y el Tigris, ¿a qué cultura pertenecen? Mesopotamia. Muy bien, a la cultura mesopotamia. A ver, otra. El río Azul y el río Amarillo. Profe, no se pase palomía. No, así se llaman de verdad. ¿Alguien sabe qué cultura es? Nada. Está ahí en la pantalla, mira, ya con eso te di las pistas, ¿no? Muy bien, ¿no? Muy bien. Tu compañera Nicole también le respondió antes, muy bien. Claro, ¿no? Muy bien, Guillermo, muy bien, Carol, ¿no? La cultura china, ¿no? La cultura china, que muchos odian a la cultura china, pero hay una explicación de por qué se comen a los animales, ¿no? Y es una explicación muy triste. Es una explicación muy triste. Pero ya cuando hagamos la revolución china lo explico. Bien, muy bien también, Astrid.
Bien, entonces ya sabemos cuáles fueron los lugares de focos de revolución neolítica, ¿no? China, India, la media luna fértil, Andes centrales, Mesoamérica, ¿no? Bien, continuamos. Edad de los metales, ¿no? La edad de los metales, vamos a ver la edad de cobre, la edad de bronce, etcétera, ¿no? Ahora vamos a revisar uno por uno de estas edades, ¿no? A ver, la edad de los metales, ¿no? Edad importante, vamos a ver las características de cada una de ellas. ¿Con cuál comenzamos? Con la edad de cobre, ¿no? Es un periodo simultáneo, ¿no? Que se va a dar al mismo tiempo que la edad de piedra y la edad del cobre, ¿no? Prácticamente por ahí, ¿no? Esta edad del cobre simultáneo, disculpen, a la edad de piedra, ¿no? Se va a poder la primera fundición de cobre en hornos en altas temperaturas, pero la mayoría de estas cosas eran simplemente de uso ornamental, ¿no? Nada más uso ornamental, como vasos, joyas, nada más, ¿no? Adornos, herramientas de este metal. Luego ya continúa la edad de bronce, ¿no? La edad de bronce ya aquí es donde van a surgir civilizaciones como por ejemplo la sumeria, la egipcia, la india, la china, ¿no? En la edad de bronce surgen las civilizaciones, la gran mayoría de civilizaciones, y también en la edad de bronce que se va a dar la revolución urbana, ¿no? Se multiplicaron las ciudades como centros administrativos en una región, ¿no? Y surge el Estado, en su gran mayoría de carácter teocrático. ¿Qué quiere decir que en su gran mayoría de carácter teocrático? Que en su gran mayoría fueron pues no administradas por un sacerdote, ¿no? Por eso de carácter teocrático. Y también aquí, en la edad de bronce, se dan los primeros imperios militares y esclavistas. Pero aquí hay que tener cuidado, por favor. Es el surgimiento de los imperios militares y esclavistas. No quiere decir que aquí se consolidan. Profe, ¿y dónde se consolidan los imperios militares y esclavistas? En la edad de hierro. En la edad de hierro ya vamos a ver, pues, ¿no? Que ahí es donde se consolidan los imperios militares y esclavistas, ¿no? Bien. Entonces, en este caso ya vemos que en la edad de hierro, uso de carros de guerra, ¿no? Consolidación de la fuerza militar, ¿no? Expansión de los imperios esclavistas en bases a guerra, obviamente, ¿no? En este caso estamos hablando de los hititas, los asirios, los romanos, ¿no? Y también se va a dar lo que es la invención de la escritura alfabética o fonética, ¿no? Que ya tiene fonemas, ¿no? Y desarrollo de una economía monetaria. Aquí que también tengan cuidado con esto. Muchos preguntan, profesor, ¿la moneda se creó en la edad de hierro? No. Profe, ¿y cuándo se creó la moneda? La moneda se creó en la edad de bronce. Profe, entonces, ¿cuál es la diferencia? Que estamos hablando que en la edad de hierro es que es una economía totalmente monetaria, ¿no? Ya hay una economía monetaria. En la edad de bronce no. Se creó, ¿no? La moneda, pero todavía no se usaba como una economía monetaria. Esa sería la diferencia, ¿no? Tengan cuidado. Bien. Entonces, ya sabemos también aquí es importante, ¿no? Hablar de los descubrimientos tecnológicos. Hay que recordar que ya para eso está la rueda también, ¿no? Que mejoró el transporte, obviamente. El arado, que también hizo posible labrar extensiones de terreno más grandes, ¿no? Y bueno, lo que mencionamos en la edad de bronce, que existe la revolución urbana, ¿no? Donde en esta revolución urbana por fin vamos a ver este término, ¿no? Este término que tiene que grabarse, que se llama la jerarquización social. Esta revolución urbana existe lo que es llamada la jerarquización social. Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque vamos a ver que los jefes, ¿no? Que son los que mandan, acumulan cada vez más poder político. Los comerciantes van a tener riquezas e intercambios. Los sacerdotes, ¿qué adquieren? Gran prestigio, ¿no? Porque tienen conocimiento sobre qué, sobre matemáticas, astronomías, etcétera, ¿no? Entonces, estos son los cambios que van a darse en las primeras ciudades, ¿no? Las urbes se van a expandir de manera grande y van a empezar a surgir lo que son los primeros signos, ¿no? De normas sociales. Profe, ¿como cuál? A ver, ¿cuál crees que fue un primer signo de norma social? ¿Te acuerdas? Este primer signo de norma social. Por ahí una idea. La ley del talión, por ejemplo. Claro, claro. Muy bien, un saludo, sí. Pero, por ejemplo, me refiero a normas sociales, por ejemplo, no robes, no mates, no acuchilles, ¿no? Ahí está, ¿no? Muy bien. El código de Hammurabi, ¿no? Es ya un indicio de que la gente ya está calmándose, ¿no? Profe, ya no vamos a volvernos salvajes. Bueno, bueno, el humano es una cosa, ¿no?
que se autodestruye, ¿no? El humano es autodestructivo por naturaleza, ¿no? Siempre queremos destruirnos, ¿no? Nunca entiendo por qué, pero es parte de la humanidad, ¿no? Bueno, en realidad eso de la masuya, maqueya, es algo que es mentira, ¿no? Pero ya cuando nos toque la clase de Velasco vemos ese término, ¿no? Para desmentir algunas cosas. Porque aquí estamos para hablar de las mentiras de la historia, no te preocupes, ¿no? ¿No? Como gente que me dice, ¿no? Profe, ¿y dónde está Adán y Eva? Me preguntaron una vez cuando está hablando de la evolución humana, ¿no? Y ya, pues, ¿no? Les tuve que decir que en realidad Adán y Eva no hay ningún vestigio que hable que existen, ¿no? Profe, ¿no? Evangelion, que ahí está, ¿no? Lilith, Adán, ¿no? Ya, ¿qué estoy hablando de eso? De repente que alguien Evangelion. A ver, profe, ¿en qué edad salió la moneda? En la edad de bronce. En la edad de bronce salió la moneda. Y en la edad de hierros que ya se consolida como un sistema monetario. ¿Ok? Bien. Yo les recomiendo que vean anime para distraerse. Pero poco, ¿no? No se vicien también, ¿no? El anime es muy bueno, pero también es muy... Te atrapa, ¿no? La trama te atrapa y ella nunca más puede salir, ¿no? Bueno, yo nunca he salido, ¿no? Empecé con Dragon Ball y Caballero del Zodiaco y ahora sigo, ¿no? Sigo viendo anime, ¿no? Es imposible salir de anime. A ver, si hay registros de que Jesús haya existido. Mira, yo quiero dejar algo en claro aquí. Yo soy historiador. eh, yo simplemente te digo lo que la historia habla, dice e investiga, ¿no? No es que yo esté en contra del catolicismo, en contra de estas cosas. Yo no estoy en contra de simplemente la historia se encarga de decir objetivamente los hechos como sucedieron. Entonces, tu compañero, ¿no? Martín me pregunta, ¿hay registro de que Jesús existió? No. Lamentablemente no hay. ¿Por qué? Porque, ¿te acuerdas que vamos a hablar próximamente de los romanos? Para que nosotros podamos hablar de los... Pero también hay algo importante en los romanos, fuentes escritas. ¿De quiénes? De los historiadores romanos de esa época, donde hacen una recopilación de todos los sucesos importantes que sucedieron. Por eso que sabemos la vida de Julio César, la vida de Augusto, ¿no? La vida de Claudio, la vida de Nerón. ¿Por qué? Porque hay registros de lo que sucedió en esa época. Entonces, ¿hay algún registro de algún hombre que nació, ¿no? Y hizo milagros, etcétera, de cosas? No hay. Entonces no hay ningún registro de Jesús, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Para qué te mentiría? Bueno, si ustedes quieren investigar un poco más de eso, los indicios del 24 y 25 de diciembre en realidad no son exactamente de la religión católica. Hay religiones que antes de la religión católica ya habían usado estas fechas, el 24 y 25 de diciembre, para otros eventos también importantes en esas religiones. Entonces, mayormente lo que los historiadores llegan a la conclusión es que el catolicismo es la fusión de varias religiones en una, ¿no? Nada más. No, yo no he visto ninguna mención de las cartas de Poncio Pilato, para nada. No hay ninguna mención. La Biblia no cuenta como fuente escrita, lamentablemente no cuenta. ¿Por qué no cuenta? Porque para que uno pueda estudiar de qué época o de qué año fue escrito un papel antiguo, ¿tú qué tienes que hacer? Tienes que verificar el papel, ¿no? Con el carbono 14 para ver de cuándo viene, ¿no? Lamentablemente no hay ningún indicio de cuándo fue escrita la Biblia. No hay un papel original que nos diga cuándo fue escrito, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Y tu compañero me dice, pasadas fiestas paganas fueron, no entiendo bien, pero a lo que va tu compañero de las fiestas paganas son así, ¿no? Las fiestas paganas son más antiguas que el catolicismo, entonces ellas ya habían existido, ¿no? Bien, entonces a eso voy, ¿no? La historia es eso, ¿no? Es un relato de hechos reales, concretos, mediante una cantidad enorme de fuentes, ¿no? Escritas, audiovisuales, orales, etcétera, ¿no? Entonces, a veces es un poco complicado preguntarse si eso no es, ¿no? Yo en realidad no tengo nada en contra de los católicos, mi familia es católica. Lo que sí ustedes deben entender en algún momento de su vida es que ustedes deben de criticar todo lo que está mal, ¿no? Romanos, no es que alguien lo saque de la imaginación y dice existieron, ¿no? ¿Qué hay primero? Vestigios arqueológicos, por más que defiendas algo, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo soy de la U, ¿no? Soy de la U.
pero yo critico a mi equipo, ¿no? A mí no me gusta cuando mi equipo gana por penal, etcétera, ¿no? Y todo es criticable, porque el humano es criticable, ¿no? No somos seres perfectos. A ver, por cierto, eso de que revivía a los muertos en una explicación racional, bueno, no hay, ¿no? No, lamentablemente no hay una explicación racional de resurrecciones, ¿no? ¿Para qué te voy a mentir, no? Nos basamos en hechos reales, al menos los historiadores. Bueno, entonces, ya habíamos hablado de todas las edades, llegamos a la última edad, la edad de hierro, que es una edad importante. Y bueno, estábamos diciendo antes, en la edad de bronce, que ya hay un tipo de jerarquización social, ¿no? Bien, también vamos a ver, pues, ¿no? Que se van formando los primeros estados. Esta jerarquización social, ¿qué quiere decir? Que ya va a haber un gobernante, va a haber una élite, va a haber, ¿qué cosas? Sacerdotes, funcionarios, guerreros, agricultores, mercaderes, artesanos, el pueblo y los esclavos. Porque hay que recordar que en esa época vamos a ver un sistema esclavista. El esclavo es la persona que no tiene ningún tipo de derecho, ¿no? Ningún tipo de derecho. Bien. Entonces, ahí llegamos al fin de la clase, chicos y chicas. No, vamos a responder las preguntas. Pues yo me refería a que hasta ahora existen casos de personas que mueren y reviven y se registran 1000 casos al año. Bueno, si es parecido al de la película donde te mueres y te reviven, debe ser, ¿no? De ahí hay también casos que la medicina explica, que son los casos donde parece que el corazón ha dejado de latir, pero puede volver a latir de nuevo, ¿no? Es una explicación científica. Pero lo demás sí, no sé, ¿no? ¿Para qué mentiría? Bien, entonces vamos a pasar a hacer las preguntas. ¿No? Vamos a pasar a hacer las preguntas. A ver. Mm, a ver. Me avisan, por favor. ¿Se ve bien? Sí, profesor. ¿Se ve bien? Chévere. Ya. Sí. Entonces empezamos con las preguntas, ¿no? A ver. Vamos a poner una encuesta acá. Vamos a hacer una encuesta. Yo les digo algo, ¿no? Como consejo, está bien que se equivoquen acá conmigo, ¿no? Porque ustedes están pagando un servicio para poder dar un buen examen, ¿no? Así que si se equivocan acá es mejor, ¿no? Porque si se equivocan en el examen, ahí es la cuestión, ¿no? Ustedes no deben equivocarse en el examen, ¿no? Deben equivocarse acá conmigo, ¿no? Y yo no soy ninguna persona que se va a reír, burlar, ni nada por el estilo, ¿no? A mí estoy acá para ayudarlos, ¿no? Así que marquen con fe, marquen con ganas, no pasa nada. A ver, vamos con la primera pregunta. Dice ahí, de acuerdo al criterio planteado, ¿no? Por Christopher Keller, que Christopher Keller es la persona que, ¿te acuerdas que hizo la división de las etapas de la historia? Ya. En su división clásica de la historia, el tránsito de una edad a otra estaría marcado por un suceso de gran trascendencia o de impacto para Occidente. Además, cada una de estas edades presenta una serie de características particulares que las diferencian unas de otras. De acuerdo a dicho modelo, la caída del Imperio Romano de Oriente marcaría el tránsito hacia la, ¿no? caracterizada por el surgimiento del antiguo régimen y el desarrollo de las actividades mercantiles que sustentarían la formación del sistema tal, ¿no? A ver, está hablando de la caída del Imperio Romano de Oriente, ¿no? Traducción, la caída romano del Imperio Oriente que lo mencionamos es la caída de Constantinopla. Por lo tanto, si es la caída de Constantinopla, estamos hablando del nacimiento de la edad, ¿qué cosa? La caída de la Edad Media y el nacimiento de la Edad Moderna, ¿no? Ajá, muy bien. Y eso daría, ¿no? Las actividades mercantiles dan nacimiento a lo que es el sistema capitalista. Entonces la respuesta es la letra D de Dédalo, ¿no? De dinosaurio también. Muy bien, muy bien. Excelente. Vamos con la pregunta número 2. Pregunta número 2. Ahí está. Vamos a escribir pregunta número 2 un ratito. A ver.
Ya. A ver, vamos con la pregunta número 2. Los cantos tallados de la industria lítica ordubayense, la más antigua de la humanidad, tenían únicamente la función de seccionar la carne para desmembrar los cuerpos. Por ende, los humanos que las produjeron no eran cazadores, sino consumidores de carroña. Y los restos del devastado, ¿no? Los restos del devastado de la talla eran las lascas, ¿no? Las lascas, las piedras, ¿no? Fragmentos de borde filudo de uso secundario, ¿no? La pregunta dice, de acuerdo a lo planteado por el enunciado y lo apreciado en la imagen, podemos afirmar que la especie humana que produjo este tipo de industria fue, ya, de aquí de golpe, ya sabemos que es un humano que produce sus propias herramientas. Por lo tanto, si es un humano que produce sus propias herramientas, estamos hablando del género. Ya, pero ¿el hábilis qué es? ¿Es un qué? Adelante del hábilis que está. Homo. Ahí está, muy bien. Ya sabemos que es un homo. Por lo tanto, bueno, todos están bien ahí, ¿no? Homo, 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 homo. Pero, ¿te acuerdas que te dije que había uno que empezó primero, ¿no? Desmembraba carroña y ya hubo otro homo que empezó a fabricar sus propias herramientas, ¿no? En este caso, como dijo tu compañera, estamos hablando del Homo habilis. El Homo habilis. Muy bien, el Homo habilis. Excelente. Pasamos con la pregunta número 3. El Homo habilis, entonces la respuesta de la letra C, ¿no? La letra C. Respuesta de la letra C. Ahora vamos con la siguiente. A ver. Pregunta número 3. Creo que acá en mi clase, 4:50, ¿no? Gracias por dejarme en visto. Ahí está, muy bien, gracias, gracias Franco, gracias. No me dejaste en leído, está bien. A ver, vamos con la pregunta número, ¿qué era? Pregunta número 3, ¿no? La pregunta número 3. Ah, pues no, ya la puse, ¿no? Ya, pregunta número 3, está arriba la pregunta número 3. Como ella me dejó a mí. ¿Qué fue? ¿Qué pasó aquí? Ya, pregunta número 3. A ver, vamos con la pregunta número 3. Hagan tantas. A ver, ya. Indique qué enunciados son los correctos con respecto al tipo de economía predominante para los distintos periodos de edad de la piedra y la edad de los metales, dice, ¿no? Recuerda que la edad de piedra, ¿qué es? Paleolítico, mesolítico y neolítico. La edad de los metales es cobre, bronce y hierro, ¿no? Ya. Muy bien, a ver, uno dice, ¿no? Economía de tipo depredadora neolítico. Falso, ¿no? Recuerda que la economía de tipo depredadora ya no es el neolítico. ¿Qué es la economía de tipo depredatoria? ¿El qué? Ahí está, muy bien, el paleo, claro, el paleolítico. El paleolítico es depredatorio, ¿no? Bien, lo de la uno no es, ¿no? Fake, ¿no? Fake la 1. 2. Horticultura y especialización de la pesca, mesolítico. Ajá, muy bien, ¿no? Muy bien. ¿Recuerdas que vimos la industria microlítica, que era para qué? Para la pesca y todavía la agricultura incipiente, que es la horticultura. Bien, entonces la 2, verdadero, ¿no? 3. Agricultura y ganadería. Paleolítico inferior. ¿Agricultura y ganadería? ¿De dónde es la agricultura y la ganadería? ¿De qué periodo? ¿Del? ¿Cómo que F? No, ¿de qué periodo es? Claro, es falso, pero ¿de qué periodo es agricultura y ganadería? Muy bien, señor André Guillermo. No, del neolítico. Muy bien, muy bien. Y entonces no es tampoco. Vamos con la 4. Desarrollo del esclavismo. Edad de bronce. ¿Verdadero o no? ¿Recuerdas qué te dije? Que en una etapa es donde nace y en otra etapa es donde se consolida. ¿Dónde nace? ¿En qué edad? Bronce. Se consolida en Ajá, Neo. muy bien. Muy bien. Y se consolida en la del hierro. Excelente. Bien. Entonces, desarrollo del esclavismo, verdadero, edad de bronce, ¿no? Entonces, hasta ahí tenemos la 2 y la 4 como verdaderos. Y pasamos a la 5 que dice apogeo de la esclavitud y economía monetaria. Muy bien, ¿no? Apogeo, dice apogeo de la esclavitud y la economía monetaria, la edad de hierro. Por lo tanto, la respuesta es la letra B, ¿no? Respuesta, la letra B.
Muy bien. Primero debo conectar mi laptop, de que se me apague la... Apaga y queda. Bien, excelente, ¿no? Excelente. Muy bien. Bien, pasamos con la pregunta número 4 era, ¿no? Sí, estamos en la 3. Pregunta número 4. Vamos a hacer acá otra vez la... Pregunta número 4. A, B, C, D, ¿no? Anónimo. Anonymous. Ahí está. A ver, ya mandé la 4. No sale todavía. Ahí está. A ver, vamos con la pregunta número 4. Se trató de la primera forma de arquitectura monumental conocida, dice, ¿no? Su origen se encuentra en la Europa del Neolítico. Fachada atlántica de Francia, Gran Bretaña y Portugal. Tienen una función principalmente funeraria, ya que contienen entierros colectivos. Hoy se considera también símbolos que indican la territorialidad, es decir, la posesión de tierras por ciertas poblaciones basada en la colocación de sus antepasados en la tierra reclamada como propia. Con todo lo mencionado podemos afirmar que hace referencia a ver, ¿te acuerdas que te expliqué los tres? ¿No? Uno tras otro te fui explicando. Sí, profesor, sí me acuerdo, ya. Muy bien. Ajá, ahora vamos a ver. Vamos a empezar con la primera. La construcción de Çatalhöyük, que no se dice Çatal, se dice Çatalhöyük se dice. A ver, en el creciente fértil. No, ¿por qué? ¿Çatalhöyük dónde queda? En Turquía, y están hablando de Francia, Gran Bretaña y Portugal. No queda ahí, ¿no? Fake. Las murallas de Jericó en Palestina también falso. ¿Por qué, profesor? Porque eso también queda en otro lado. ¿Dónde queda? En el Medio Oriente, pues, ¿no? Y tenemos la aparición de los megalitos, que son los menhires, y los dólmenes. ¿Esa sería o no sería? ¿Tú qué opinas aquí? Has dudado, veo tu duda aquí, veo tu duda. ¿Te expliqué o no te expliqué? Pero, muy bien, te expliqué, ¿no? Lo de los megalitos, ¿no? Que tenían cada uno una función específica, ¿no? ¿Te acuerdas? Lo puse ahí, lo escribí. Espero que lo hayas copiar y pegar y lo hayas copiado ya en tu computadora. Muy bien. Esa es la respuesta de la letra C. C de casa, ¿no? De causa, de cápsula. Muy bien. Muy bien. A ver, vamos a ver qué han marcado. Vamos a ver. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Es anónimo, así que sin miedo nomás. Sin miedo responde. No pasa nada. A ver, ya seguimos, seguimos. Vamos con la pregunta número 5, la última. Al toque, ahorita que se acaba mi tiempo. Estoy acá todo acá. Espera, espera. A ver, pregunta 5. A, B, C, D. A ver. Ya, la última, que ya no se nos acabe el tiempo, que vayan a su recreo y puedan comer, alimentarse, hidratarse. Vamos con la pregunta número 5. La última, a ver. Pregunta número 5. En base a las imágenes presentadas y vinculadas al desarrollo de las primeras sociedades con organización política compleja y manifestaciones culturales avanzadas, podemos asegurar que corresponden a la edad de cobre por la especialización de los oficios y las jerarquías sociales. En la edad de cobre no se da las jerarquías sociales. ¿Se da qué cosa en qué? En la edad de bronce. Las grandes transformaciones del neolítico y el paso a las civilizaciones. Bueno, sí tiene algo de sentido. Pero las grandes civilizaciones no son exactamente en el Neolítico. ¿Saben qué cosa? En el Bronce, ¿te acuerdas también? ¿No? Egipcio, Sumerio, China, etcétera, ¿no? C. El origen de la esclavitud y de la escritura geográfica durante la Edad de Hierro. El origen de la esclavitud no se da en la Edad de Hierro, se consolida, por lo tanto es en la Edad de Hierro es donde se consolida, ¿no? Y donde nace es en la Edad de Bronce. D. La formación de las primeras civilizaciones durante la Edad de Bronce. Recontra ultra archi mega verdadero, ¿no? Bien. Bien, chicos y chicas, entonces con esto llegamos al fin de nuestra clase del día de hoy. Y recuerden venir estudiando porque de repente les tomo un examen, ¿no? La próxima semana. Unas cuantas preguntitas nada más, ¿no? Porque hay tiempo. Todavía las clases son, todavía, ¿no? Vamos a estar ahí bien. A partir de la semana 6 y 7 ya las clases, ya no hay preguntitas, no hay repaso, no hay nada. Ya hay que ir de corrido porque las clases son extensamente, ¿no? Y ya no se puede hacer eso. Pero bueno, ya, llegamos al fin. Nos vemos la próxima semana, estudien y un abrazo para todos. Chao.
Hasta luego, profe. Luego, profesor. Hasta luego, Cuídense. profesor. Gracias. Hasta luego, profesor. Gracias, profe. Hasta luego.